¿Cómo están, gentes? Bienvenidos a otro episodio más de Muerteros Podcast, donde exploramos lo que pasa detrás de las puertas de una funeraria, compartiendo historias y reflexiones únicas sobre esta fascinante industria. Yo soy su servidor Fernando Araujo, alias El Burro. Y yo estoy pues muy preocupado por nuestro amigo Héctor. Yo soy Ángel Sánchez. Pónganse cómodos y acompáñanos en esta conversación que seguramente les hará ver el mundo funerario desde otra perspectiva. Fer, una semana más Una semana más y el chaparrito sigue con el Trinidad. desaparecido en acción. Sí, esperemos que no nos lo regresen embalsamado porque vamos a batallar Que nos lo regresen entero. entero y lo extrañamos. Yo recuerdo lo último que me dijo, ya no voy a tomar. Empezamos a escuchar grillitos ahí en la producción, ¿ok, Sí. güey? Porque eso creo que nunca va a pasar. Eso no va a pasar. Pero de todos modos aquí lo esperamos, nos hace mucha falta. Él y el Yoyo y la Kenny y Sí. todo mundo. Producción, regrese, por favor. Pero hoy tenemos el gusto de tener una persona que admiramos y creo que ha dejado huella en la industria funeraria y debemos de aprender cada día más de ellos y de toda la gente que ha venido con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a El señor César de de Funesa. Funesa. ¿Cómo está, señor César? Bien, Fer, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a usted, gracias por tenerlos aquí, gracias por regalarnos ese pequeño tiempo y se le agradece de todo corazón. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Empecemos a la parte del contexto. ¿Quién es Funesa? Te voy a platicar un poquito la historia. Yo Va nací que en va. la industria. O sea, mi padre fundó la compañía hace 50 años. Funesa como tal. Funesa no, empezamos haciendo los ataúdes y yo te voy a platicar toda la transformación. Empezó en los 70s haciendo ataúdes de metal cuando no, pues los ataúdes de metal prácticamente no existían en México. Ya había 3, 4 compañías muy grandes. De hecho, empezó haciendo los adornos de los ataúdes que eran de aluminio fundido. El herraje. El herraje, que en esa época se hacía fundido y muchas funerarias hacían sus ataúdes de madera forrados, los famosos ataúdes de peluche y de cortinas que son históricos. Y empezaban los ataúdes de metal. O sea, había un par de empresas y le vendía el herraje a todas estas empresas, ¿no? Funerarias y hacía equipos de velación, torcheros. Porque en aquella época el funerario todavía tenía la posibilidad de poner ellos mismos el herraje. Justo, y ellos hacían los ataúdes también. Entonces empieza como en el 74 a llegar el boom de Estados Unidos. En Estados Unidos ya llevan más tiempo los ataúdes de metal por la facilidad. Y él empieza los herrajes y los equipos de velación. Y por accidente le dicen, oye, pues, ¿por qué no empiezas a hacer los ataúdes? Y se movió al tema de los ataúdes, ¿no? Entonces, empezó él en el 76 a hacer ataúdes de metal. Y ahí empezó la historia de lo que fue la compañía. ¿Y cómo empieza a hacer ataúdes? Pues mira, no sabía nada, él veía, mi padre todavía vive, ha sido muy visionario y creo que lo que hemos logrado ha sido a este empuje que tiene de hacer y hacer y hacer lo que decíamos hace rato, ¿no? De nunca detenerse, y creo que esa es la base. Entonces empezó, no sabía nada y contrata o consigue a alguien que trabajaba en una planta de ataúdes o un taller y le empieza a enseñar. Y entonces empieza, pues como todo negocio, ya sabes, llegas a las funerarias y creo que todavía lo hacen, ¿no? Te pelean el precio, la calidad, que se los dejes fiados, todo lo que conocemos todos, ¿no? Y en todo el mundo, porque hemos tenido experiencia. Eso es, el negocio funerario es muy similar en todo el mundo. Entonces empieza, la verdad es que por ese empuje le empieza a ir muy bien. Del 75 al 82 crece mucho, hace otro taller más grande. Empieza con sus 3 hermanos. Él era el menor de los 3. ¿Cómo se llama? Mi padre se llama Justino Herrera. Señor Justino Herrera, le mandamos un saludo. Y ya ha tenido el honor que muchos colegas funerarios lo conocen, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que él los veía con todo ese respeto de ser los señores de la industria. De la industria. Entonces empieza en el 75, le va muy bien, en el 82 se juntan los 3 hermanos. Y pues ya sabes que los negocios familiares de por sí son complicados cuando hay dinero y empezaron con el tema de, oye, pues es que el hermano mayor dice que esto es mío, ¿no? Como no sabían de empresa, pusieron todo a nombre de él. En el 83, pues con el afán de no pelear, se dividen, se queda mi tío el mayor con todo lo que había hecho mi padre. Mi tío, eran los 3 hermanos, mi tío el de en medio le dice, oye, pues yo me voy contigo y empieza el negocio. Tiene doble mérito porque empezó el negocio 2 veces, ¿no? Entonces en el 84 vuelve a empezar con el negocio de ataúd. Ya los 2 hermanos. Ya los 2 hermanos separados. Mi tío se quedó con la otra empresa de solo de ataúdes. Entonces sigue trabajando. Fue una época complicada, pero la verdad mi padre siempre ha sido muy trabajador y muy luchón. Porque no sé si te acuerdas, hubo crisis en el 85, vino el temblor, entonces, pero salió adelante. Y por ahí del 85, 84
le vendían ataúdes al municipio de Nezahualcóyotl, en la zona oriente. Y cierra la funeraria del DIF. Se cierra por algún motivo y le dice al administrador, oiga, ¿y por qué no pone una funeraria? Usted tiene los ataúdes, pues ponga la funeraria. Pues en realidad no sabía nada. Dijo, mire, yo se lo opero. Entonces, en realidad una funeraria era una accesoria como muchas las conocemos, ¿no? Como normalmente dicen, una cajonera. Y funcionó muy bien porque estaba enfrente del DIF, de la funeraria de gobierno. Y como estaba cerrada, pues todos los servicios eran acá. Pasa el 85, seguimos con el uso de los ataúdes. Le logra empezar a vender al IMSS, que eso detonó mucho el crecimiento de la compañía. O sea, ya era venderle más o menos a nivel nacional entre el 85 y el 88. Y con esta visión que él tiene, pone una agencia un poco más grande, ya con capillas muy cercana ahí, en la colindancia con la zona del Estado de México y la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, igual. Yeah. Y funciona muy bien. Entonces es un exitazo. Y estamos hablando que estamos en los 89, 90. Y al ver que funcionaba una pequeña y una más grande en la zona oriente, dice, pues voy a abrir una agencia como nunca ha habido, porque pues las referencias en ese caso era Galloso, el de lujo, y la gente de toda esa zona pues no había una funeraria de lujo. Sobre la calzada Zaragoza, que es una calzada muy concurrida, encuentra un terreno y dice, voy a hacer una funeraria muy grande. Y todo el mundo le decía, no, estás loco, eso no va a funcionar. Se construye con mucho esfuerzo en el 92 al 95 la funeraria, nos agarra la crisis, tenemos algo de deuda, pero la nobleza del negocio fue que la gente que pasaba por ahí, las personas que pasan por ahí, estando en Norma Negra, decían, oiga, yo quiero velar aquí. Mi mamá decía que diario que pasaba por el transporte, quería velar aquí en Funesa. Y empezamos. O sea, se abrió la funeraria de ahí y fue otro exitazo. Y entonces ya teníamos los ataúdes y las 3 funerarias. ¿Y qué magnitud era el hacer ese edificio? O sea, porque ahorita lo vemos así bien sencilla. Lo platicas así en un minuto, güey, sí, bien chingón. No, pues fueron 3 años. Fueron 3 años y además lo que te decía que cuando quieres hacer algo, y eso nos lo enseñó él, pues lo tienes que hacer como puedas. O sea, en realidad pues no éramos constructores, lo construimos nosotros, contratamos una empresa de construcción. Y quien ha tenido las pesadillas de contratar empresas de construcción, te cobran un dineral, nunca te entregan a tiempo y te cobran el doble. Entonces, y no entienden el concepto de la funeraria. Nos confunden con salones de eventos. Sí, mira, la ventaja acá es que pues lo diseñamos otra vez. Pues un arquitecto no te entiende, lo hicimos como pudimos, pero luego hubo la fortuna de que era un terreno mediano y la señora de al lado vendió, pues se hizo mucho más grande el proyecto. Pero contratamos una empresa de arquitectura que pues, los arquitectos que iban zapato boleado y camisita y no se metían a la obra. Entonces pasaba 1 mes, 2 meses y pues la necesidad te hace hacer. Pues yo me metí con él, me acuerdo mucho en el 93, 92, pues se acabó el edificio y empezó a funcionar. Se viene la crisis, logramos pagar pues, con lo que nos habíamos apalancado y en el 96 o 95 se funda Funesa como tal, que es el acrónimo, la primera funeraria se llamaba Funerales Nesa. Y la gente la conocía muchísimo. Entonces decíamos, ¿qué hacemos para que no se pierda? Porque toda la zona oriente, Funesa es referente. Y entonces pues, pusimos, como eran velatorios, era muy innovador, pusimos velatorios Funesa. Así fue como surgió el acrónimo de Funesa. Y empezamos en Zaragoza. La verdad es que me acuerdo mucho que fue un abril del 95, vendimos nuestro primer contrato. A previsión, pues también no sabíamos nada, empezamos a vender. Y de repente llega un vendedor de esas, por eso también mi padre siempre dice, háganle caso a todos. Un vendedor que se acaba de incorporar, oiga, tengo un gran contrato. Y nadie le hacía caso. Y mi papá lo escuchó y le dijo, a ver, venga para acá, ¿qué contrato es? Pero un contrato con una dependencia de gobierno muy importante para venderles por nómina. Les empezamos a vender y eso fue lo que nos ayudó a detonar. Sí, pues ya te evitas la bronca de cobranza. Sí, pero eso ahorita te voy a platicar la historia. Eso también no es tan fácil. No, nos ayudó mucho, pero pues cuando, fíjate, ahí pasa algo bien, bien complejo, porque cuando tienes orden, pues o todo funciona, no te preocupas por lo que deseamos del futuro. Vendimos mucho con gobierno, nos fue muy bien, logramos crecer. Como era un contrato que tenía cobertura en toda la ciudad, pudimos hacer otra agencia en Periférico, igual muy grande. Y empezamos a entender que el negocio era de cobertura. O sea, para poder vender más, la Ciudad de México tiene 20. Yo creo que es la ciudad más grande de Latinoamérica. Y debe tener... La segunda más grande del mundo, si no mal recuerdo. Y la segunda más grande del mundo. Entonces ya después, yo en esa época iba en la preparatoria, iba a entrar a la escuela, y me acuerdo mi mamá también fue parte fundamental en la fundación del negocio porque iba por nosotros a la escuela en el 95 y nos llevaba a la funeraria y salíamos los viernes a las 3, 4 de la mañana de la funeraria que empezamos a operar. También fuiste niño de funeraria. Pues yo nací te digo que yo nací, yo les digo a los gringos, y si no lo creen, cuando yo nací en un ataúd. O sea, pues yo nací en el 77 y yo iba con él en verano a la fábrica de ataúdes. O sea, yo conozco todo el proceso, cómo se hacen los ataúdes. Y entonces, pues así pasó, empezamos a crecer, empezamos a tener orden. Y en el 98
con esta visión que tiene mi padre, dice, a ver, si la fábrica nos dio todo esto, pues hay que revolverle lo que nos dio. Y ya con el negocio de la funeraria creciente, empezamos a hacer, entendiendo, fue por ahí que tú que más o menos te acuerdas, y muchos de los colegas se van a acordar, Arga era la número 1 de ataúdes, estaba Blacksa, estaba Forja Rey, o sea, eran como muy marcadas las que tenían maquinaria para hacer ataúdes. ¿Intexa? Intexa salió después, porque salió después con Jardines del Tiempo. Yeah. Entonces, en el 94, con la firma del Tratado de Libre Comercio, se vienen lo que platicábamos los americanos a comprar, y compran Galloso y luego compran Arga, que es lo que era Batesville. Arga era la compañía más grande de ataúdes. Y al ver eso, mi padre dice, si no hacemos algo, pues vamos a tener competencia donde no podamos meter las manos. Entonces nos abocamos. Había una compañía que había en su momento, en los 70 era muy grande, que hacía los ataúdes automatizados con una prensa. Entonces decía, vamos a hacer eso porque eso es el futuro, pensando que el ataúd de metal, pues no. En esa época, la joya era ataúd de metal, no había de madera. La mano de obra. Y la eficiencia, porque con eso te permite abrir mercados a Estados Unidos, a Centroamérica. Entonces, pues, vamos a meternos a eso. Y pues como pudimos, empezamos a meternos a hacer todo el herramental para hacer los ataúdes, teniendo 2 mercados, el de México y el de Estados Unidos. Ya es que el de Estados Unidos es mucho más grande. Entonces comparamos, son muy herméticos los americanos, son muy celosos y muy tramposos para hacer negocios funerarios. Entonces no nos querían vender los moldes, logramos hacer nuestros troqueles, compramos primero los moldes y no teníamos prensas. Y le decían, oye, ¿cómo vamos a hacer? No te preocupes, algo va a pasar. Y yo, pues, ¿cómo va a pasar algo? Ni un milagro. Una semana después, empieza una reestructura en Estados Unidos. Hay una compañía muy grande que se llamaba York, le empiezan a comprar. Tenía plantas por todo Estados Unidos de ataúdes. Y por azares del destino me mandan una foto y veo que están vendiendo las prensas y nos vamos al día siguiente a Estados Unidos. A bajar las prensas. A negociarlas. Pues sí pasó algo. Pero él siempre te dice, no te preocupes. O sea, yo creo que lo que le veo mucho es el temple, ¿no? O sea, tú tranquilo. Le digo, ¿cómo? Fuimos. Unas máquinas enormes, son prensas de 1,500 toneladas que te hacen el ataúd de un solo golpe. Y entonces ya teníamos los moldes, ya teníamos las prensas, y llegamos, me acuerdo mucho con el americano, y mi padre habla muy poco inglés. Y le da el número en un papel, y le dice, no estoy de acuerdo. O sea, le daba un número enorme. Y le pone el número, se lo baja 20 veces. Y le dice, eso es lo que vamos a hacer. Y yo me quedé, me dijo, no hables. Nos quedamos en show, vámonos. Y nos paramos y alguien, vamos, dale una semana. ¿Las va a vender? No va a vender nada. Te va a hablar en una semana. Y en una semana nos habló y nos dijo, ok, deal, acepto la oferta. Dile que ahora es en pagos. Entonces logramos traer, son prensas de 1,500 toneladas, eran 20 trailers. O sea, era un show traerlas, pero pues ya estamos en eso. Las traemos, compramos un terreno para hacerla. Espérame, ¿sí aceptó el pago, güey? Sí. Aceptó el pago y aceptó las condiciones. O sea, un pinche negociante nato. Pero, pues, Sí. O sea, yo le dije, ¿qué está haciendo? No te preocupes. Y él es así, o sea, él es práctico. Me dijo, pues ahora dile que es a plazos. Y quiso a plazos. Entonces logramos traerlas. Las desmontamos, las trajimos, fue un show porque pues, yo te digo, oye, tienes que traer prensas de 1,200 toneladas, eran 20 trailers por prensa para desarmarlas. O sea, fue una odisea. Y el negocio aquí seguía creciendo. Y veíamos el tema de las... entendíamos que también lo que te decía el Panteón, pues que la gente necesita el Panteón. Y ahí logramos adquirir un... Ahí empezó a ver la visión de... Mi padre siempre tenía la visión del negocio. O sea, lo que te decía, él siempre ha estado de la dualidad de ver cómo crecer el negocio. Entonces dijo, pues vamos al Panteón porque es lo que nos falta pasar el ciclo. Teníamos los ataúdes. En esa época le vendíamos a casi a todos. Y era el momento más pujante. Entonces trajimos las prensas, hicimos los moldes y empezamos a exportar ataúdes a Puerto Rico con ese movimiento. Y empezamos a avanzar. Y lo mandaban por tráiler. Lo mandamos por contenedor. Por contenedor. Entonces, sí, traíamos piezas. Sí, porque allá es una isla. Entonces, mandábamos las piezas en contenedor y mandamos ataúdes. Y luego compramos plantas en Puerto Rico. O sea, compramos 3 empresas en Puerto Rico con los ataúdes. Entonces, le dábamos ataúdes y nos pagaba y nos hicimos de todas las compañías de Puerto Rico para los ataúdes, que es un mercado muy chiquito, pero muy interesante. Y seguíamos avanzando. Ya abrimos el Panteón, teníamos ya más funerarias. Estoy hablando que es en el 2005. Y empezamos a ver cómo cambia la tendencia de metal a madera. No sé si te acuerdas que antes, en ninguna exhibición tenía ataúdes de madera. Sí, era muy poco. Y empezamos a ver que la gente valoraba más. Y yo le dije, yo le digo, oye, necesitamos hacer algo con la madera. Y fuimos a buscar una planta en Estados Unidos, encontramos una planta que quebró y nos trajimos toda la planta para hacer ataúdes de madera. Wow. Y empezamos en el 2008 a hacer, hicimos la de metal, hicimos la de madera. Madera. Allá al estilo americano de madera. Yeah.
Y aquí, no sé si te acuerdas, se ven ataúdes de cedro preciosos. Es que yo soy de Beli Beto para acá, güey. Pues no, ya no. Te tocó de, ¿cómo se llama? De MDF para De acá. 100% me de... Entonces, no, en esa época había ataúdes de cedro, de sólidos, hasta el piso, todos sólidos. Del que pesaba, güey. Pesaban 200 kilos. Y entonces empezamos a ver eso, y en Estados Unidos tampoco había entrado yo no le digo MDF, le digo madera de ingeniería, porque la gente dice que es cartón, pues madera de ingeniería. Sí. Y empezamos a ver esto, trajimos la planta, igual todo el show, la logramos montar y empezamos a hacer ataúdes de madera, y fue un hitazo, porque tenemos ya, somos yo creo la única compañía que tiene plantas para metal y plantas para madera. En aquella época. Pues ahorita ya no, pues no es que nadie tiene. O sea, lo que pasa es que la planta nosotros es automatizada. O sea, tú, por ejemplo, puedes sacar en esa planta, te puede llegar un tráiler de madera y te lo procesa en 20 minutos. O sea, eso se come igual que la lámina. O sea, tú metes la lámina y te saca ataúdes. Porque está pensado para hacerlo, para entrar al negocio de Estados Unidos. Sí. Pasa el 2012, 13, cuando todo está bien, como que se empieza a estancar. Ya trabajamos nosotros en el negocio. Yo tengo 3 hermanos, fallece mi tío. Estábamos con los primos, todo bien. Pero pues otra vez, yo creo que son ciclos, ¿no? Creces y te estancas. Y en el 2014 o 15 ya teníamos mucho vendido a previsión, dejamos de vender directo y entramos como en una, pues no crisis, pero como en una recomposición en el 17, ¿no? Donde seguimos con el negocio, pero volvemos a retomar lo de la previsión, volvimos a darle mantenimiento a las agencias y volvimos como a renacer, digamos, y son ciclos de crecimiento. Y nos levantamos y en el 19, pues se viene la pandemia, ¿no? En el 20. Que muchos creen que para la industria fue lo mejor. Yo creo que es lo peor, además de la gente que falleció, lo peor que nos pudo pasar en la industria. ¿Por? Pues porque no te acuerdas la locura que era, que no había crematorios, esa fue una locura. Y pues ahí yo tengo que reconocer que la industria funeraria en México, la verdad es que es muy sólida, porque nunca vimos casos como en la India o incluso en Estados Unidos de camiones llenos de cuerpos o personas fallecidas en la calle. Aquí no pasó eso, en ningún estado, en ninguna ciudad pasó eso. Entonces, no colapsamos como, o sea, hubo muchas partes donde dijeron que habíamos colapsado, pero el colapsar para mí, en mi punto de vista, es donde ya no sabes qué hacer con eso y empiezas a regarla más. Aquí no sabíamos qué hacer, pero había flujo. Y flujo, y si tú te fijas, en Italia tuvo que entrar el ejército. En Estados Unidos había camiones llenos de personas fallecidas, de cadáveres. En Honduras, Guatemala igual. O sea, había gente en la calle tirada. O sea, aquí no pasó eso. No. Y nunca tuvimos una crisis sanitaria. ¿Será nuestra eficiencia para embalsamar en media hora? No, es que en esa época no se había embalsamamiento. ¿O iba directo? Todo era directo. Pero mira, te voy a decir algo. Y yo creo siempre, y yo siempre defiendo mucho nuestra industria, siempre nos ven como algo, los muerteros, los que lucran con la muerte, los opilotes, ya sabes, todo lo negativo. El último eslabón. Pero somos el último eslabón sanitario. Y si no hubiera sido por nosotros como industria, imagínate qué hubiera pasado. Sí. O sea, pero no lo ven así. Eso siempre lo he dicho. Güey. Pero la gente no lo entiende. Y el gobierno se hace guaje. Es decir, sí me sirve, pero no por eso. Nos tienen miedo. No le quieren dar la regulación por eso, justo porque saben que hay un problema y en México ya sabes que ves un problema y en lugar de atacarlo te das la vuelta y aplicas la de avestruz. A las autoridades de repente les pasa eso, no a todas, pero... Y la verdad es que con la Ciudad de México trabajamos mano a mano, fue una gran labor que hicieron las autoridades, ahí sí debo reconocer, porque ellos cambiaron el reglamento, posterior a eso cambiaron el reglamento, metieron controles, o sea, fue un trabajo conjunto de toda la industria en México, todos apoyaron, la Ciudad de México todos apoyaron, la verdad es que todo salió bien. Entonces pasamos ese impasse del 20, 21 y 22, y 23 todo un poco, ¿no? Fue 22, como que se estancó todo porque... Sí, en el 23 ya se En el 23 ya era como libre. Como ya teníamos mucha obligación, pues tuvimos que traer hornos, comprar más carrozas, o sea, te desbordaba la operación. Para darte una idea, nosotros hacíamos, por decirte un número, 10 servicios, y en ese mes acabamos haciendo 250. Entonces tu operación se multiplicaba por 25. Teníamos solo 1 o 2 hornos, tuvimos que traer hornos de emergencia, por las obligaciones que teníamos con ciertos contratos. Y ahí entra un poco lo que aprendimos. Cuando tienes la urgencia lo haces no en un año, lo haces en 2 meses. Trajimos hornos en 2 semanas, los montamos y logramos salir adelante, ¿no? Y entonces ahorita en esos cambios mi hermano estamos divididos como por áreas, y mi hermano toma, que es mi socio, toda la regeneración de la compañía del 21 en adelante. Y es el que se ha encargado de darle todo el empuje. Porque empezamos a entender varias cosas, que lo que decíamos, si tú quieres competir por precio, estás frito. Y lo que necesitamos hacer es crear relaciones a largo plazo con los clientes y con las familias. Entonces lo que entendió es que, y de hecho ahora cumplimos 30 años el mes pasado de Funesa, y cambiamos nuestra visión porque nosotros nos estamos moviendo a que ya no somos una funeraria, sino que somos una organización que lo que busca es ayudar a la gente
a lo largo de la vida a entender que vamos a morir. Y eso cambia radicalmente todo, porque si nosotros estamos en la industria, le tenemos miedo. No se les ha pasado aquí en México, es muy similar. No, que el Día de Muertos, que yo me río de la muerte. Está bien, señor, fírmeme un contrato de previsión. No, yo cómo me voy a morir. Pues no, explíqueme. Estás echando la sal. La estás llamando. Es un buitre, todo lo que conocemos. Entonces, este enfoque nos ha permitido entender que la aproximación que buscamos con las familias no es cuando ya tiene el evento y no solamente con el de previsión. Entonces, agregamos muchas cosas en este nuevo sentido que le dimos a la perspectiva de cómo ve la gente, porque nosotros como industria, como funerarios, lo vemos desde este lado, pero nunca nos sentamos del otro lado. Entonces, la gente tiene ese miedo, no sabe qué hacer, y metimos en la compañía muchas cosas de pláticas de tanatología, asistencia médica preventiva, y entonces la gente decía, mira, pues no me voy a morir. A ver, usted desde que nace, todos, nos vamos día a día, no es un día más, es un día menos. Exacto. Le vamos a ayudar a que cuide toda esta parte de que hacemos campañas de chequeo médico, de la vista, análisis de sangre, y eso ha tenido mucho impacto, sobre todo porque nosotros creemos que un funeral tiene que ser digno para todos, tenga o no tenga dinero. O sea, eso es algo que también entendimos. Porque en la pandemia decían, no, pues son servicios de donación. Pues sea de donación o sea el servicio más costoso, cada vida es única y repetible. Entonces tiene que ser no el número, no el contrato, sino que muy personalizado. Y eso nos ha llevado a que pues muchas familias ahora han tenido ese acercamiento cada vez más con nosotros y entra de manera más natural el tema de la conciencia de la previsión y demás. Es un poquito la historia del grupo. Wow. Y, no, está impresionante, pero ahora vamos a desmenuzarlo. ¿Qué impacto crees que haya tenido el meter la tanatología al corporativo? Cambió mucho porque a mí me da mucho gusto, fíjate que algo que yo no lo entendía en su momento, pero mi padre siempre lo dijo. Cuando te copian, es que vas bien. Lo metimos. O sea, cuando te copias, no, mi padre es un gurú y hasta la fecha, digo, tenemos de repente ahorita normal algunas diferencias normales, él sigue siendo la cabeza de la compañía, diferimos en algunas cosas y creo que lo entiendo porque crecimos tanto tan rápido que de repente a lo mejor él siente que no tenemos ese control, ¿no? Que es normal. Pero él siempre dijo eso. Y esto que dices es, él siempre se preocupó, por ejemplo, en algún momento uno de nuestros clientes era un barrendero. Dice, un barrendero, pues sí, y dale el mejor servicio. Entonces eso decía, nuestro servicio se convirtió en el servicio más digno que le puedas dar a la gente. Y en la pandemia igual, a una gente, los de donación, la autoridad nos pide, oye, ¿puedes donar? Donamos y le damos las flores. A veces hay casos que no hay nadie en el funeral, le damos unas flores. ¿Sí me explico? O sea, porque pues al final cuando alguien fallece es un tío, una persona, eso es una vida y una historia. Pero cuando lo entiendes así cambia la perspectiva de la empresa. Cambió la perspectiva de la empresa, de la industria y de lo que hacemos. Porque, insisto, nosotros estamos muy acostumbrados en la industria a ser transaccionales. Lo que te decían, pues son 20 servicios. Pues sí, pero ¿cuántos salieron bien y cuántos salieron mal? No, yo digo que todos salieron bien, pues sí, pero hicimos estudios que cuando te equivocas en un servicio, por la razón que sea, porque a veces no depende de ti, ¿no? Sí. Pues hay que entender que la gente también cree que uno tiene que ser perfecto, las cosas a veces fallan, no deberían de fallar, pero le dejas un impacto que no se le olvida nunca, negativo. Y es más fácil eso que el impacto positivo, que pues todo salió bien, la gente da por hecho que todo tiene que salir bien. Sí, como la parte teórica en mercadotecnia que te dice una mala queja se multiplica por 10, una buena reseña se multiplica por 3. Entonces, tú haces las cosas bien, nada más 3 personas se van a dar cuenta. Tú haces las cosas mal, 9 personas, más la persona que recibió las cosas malas, se van a dar cuenta. Y los visitantes, o sea, porque además, no sé si te ha pasado, cuando tú te fallan en algo, lo que haces es enojado, le dices, no compres, no hagas. Entonces, la falla, tenemos indicadores de eso, la falla potencial es 20,000 veces más grande por un error que por un acierto. Porque la gente asume que va a ser correcto. Entonces, le invirtieron también a la base de datos. Porque los datos son súper importantísimos. Pues mira, esa es una gran pregunta. Mi hermano estudió sistemas. Ok. Y desde hace 20, yo creo que tiene 20 años, fue en el 2004. Tenía esa visión de automatizar el proceso. Y cuando me da mucha risa porque luego le hablo a las empresas, ¿no? Una empresa funeraria, ¿qué sistemas puede tener? No. Justo revisábamos la semana pasada, yo creo que tenemos como 15 sistemas distintos. Sí. Y uno de nosotros es la columna vertebral, que lo diseñó mi hermano y yo no lo he visto en muchos, incluso en Estados Unidos. Que tenemos el call center, metes el servicio, pero no sé si han visto cuando piden un paquete de FedEx que te va diciendo, nosotros podemos ver en cada momento y en cada paso, ya llegó al hospital, ya lo sacó del hospital, ya está en la carroza, ya viene a la sala de embalsamado. Un sistema de seguimiento. Por servicio.
Y entonces de ahí desprende toda la operación. Porque ahí tú tienes claridad. Controles. Exactamente. Entonces, y sobre todo, tenemos alertas, por ejemplo, si algo empezamos a ver que puede fallar, que nuestra operación, oye, ¿cómo arreglamos esto? Porque otra vez, nosotros estamos en una industria que debería de ser perfecta, pero habiendo personas y el estrés que manejan los colegas es muy difícil. Se da por entendido casi siempre Bueno, de que un funeral va a ser... perfecto. Que debería de ser, ese es el ideal, pero... pues, Es que a veces hay algo que no entendemos. Una cosa es servicios y otra cosa es la industria o la industrialización. Ujú. Cuando hay servicios, dependes de mano de obra, así de sencillo. O sea, por más tecnológico que uno pueda meterle, dependes de mano de obra. Y el depender de terceras personas conlleva errores. ¿Por qué? Porque dependes de los sentimientos, de las emociones, del ritmo, de todo lo que conlleva una tercera persona. ¿Estamos de acuerdo? El error humano siempre está tangible. ¿A qué voy con esta parte de que cuando nosotros entendemos que somos servicios, buscan la manera de controlar esos procesos? Pero, por ejemplo, la parte del tiempo, a veces uno calculamos 20 minutos del hospital a la funeraria, pero pues hay tráfico, hubo un choque y ya son 40 minutos, ahí te metiste 20 minutos más. Y son pequeños errores que nosotros, ya que estamos del otro lado, te das cuenta y esos sistemas te ayudan. Pero a veces la familia no lo entiende, porque luego a veces viene la comunicación de más con la familia, que le dices, en 20 minutos estamos en la funeraria, y la familia no entiende que hubo un choque. sí. La familia, usted me dijo que en 20 minutos. Y es donde viene el error humano. ¿Por qué? Porque la tercera dijo persona información. no entendió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los procesos que nos permiten tener errores. Y justo como comentas, Fer, algo que también entendimos y más en la pandemia es que nuestro negocio es de personas, o sea, de personas a que servimos y internamente. ¿Y qué nos pasó? En la pandemia nos pasó, yo creo que a De muchos, todo. pero de cosas que era, cada jueves era un problema, por ponerte un ejemplo. En algún caso logramos hacer como un área de resguardo de todas las personas y en un cambio de turno se les ocurre en el elevador de carga subirse personas, se caen y hay un accidente que pues, no pasa. Pero imagínate con la carga, porque ahí no podías fallar. O sea, ahí entraban 20 casos y tenías que sacarlos sincronizados porque si se te desfasaba 2 horas ya se empezaba a hacer como una A cosa. O sea, colapsar. tenía que estar la logística muy planeada, ¿no? Y ahí en esa época de la pandemia, que ya también lo vimos, empezamos a entender lo que dices. Siendo un negocio de personas para personas, no puedes, tienes que cuidar a los colaboradores. Hicimos un ajuste ahí en la plantilla, pero hasta febrero vamos a ver que hay 400 colaboradores. Entonces, cuidar a 400 personas, no Está sabes, complicado. es un tema. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos un área de tanatología interna y de psicología que todavía funciona. Y lo que haces es que metimos algunas prácticas de, oye, a ver, cada 3 meses te tienes que ir de vacaciones, tienes que venir con la tanatóloga, porque empezamos a encontrar cosas bien fuertes. Por ejemplo, una compañera del call center, embarazada, toma una llamada de un bebé que falleció. Entonces imagínate, pero eso no lo ves en la operación. O sea, tú dices, Se derrumba. y así como eso. O una compañía que tiene cáncer, toma una... Entonces, el desgaste interno de los compañeros es muy complejo. No solo físico, también emocional. Solo estamos trabajando en cuidar mucho esa parte de... Porque a veces es complejo, ¿no? Buscas la eficiencia y no sé si los colegas coincidan conmigo, mandas un chofer cansado y que provoca un accidente por ahorrar o por eficientar. Tienes que ir mediando porque pues es una industria muy compleja, que es lo que decíamos. Cuando vas entendiendo a profundidad y depende cómo lo quieras escalar, vas viendo que por eso es tan difícil que nuestra industria escale y se haga profesional, porque son tantas cosas. No, y a eso súmale en la parte de que nuestra mano de obra es complicada. Es que no hay o sea, no es que agarres un cocinero, un chef, esta hay que hacer la propia, si quieres que salga bien. O sea, agarrar un mesero está en corto, güey. ¿Estás de acuerdo? Un mecánico, cual sea. Pero agarrar una persona que en realidad le encuentre amor o pasión, o mínimo enfoque el sentimiento, es complicado. ¿A qué me refiero con enfocar el sentimiento? Eh, l- Hay un panorama muy abierto porque, por ejemplo, el enfocar el sentimiento es tener empatía con la persona que acaba de perder un ser querido y no puedes llegar ni fumando, ni hablando Fuerte. fuerte, ni contando chistes, ni nada. Ese es conectar, güey. O sea, llegar con una familia, cualquier güey puede llegar a hacerlo. El conectar es lo complicado. El conectar y resolver, porque como bien dices, por ejemplo, eh, primero, la industria es muy compleja. Y lo técnico no te va a entrar si agarras a cualquiera si no le agarra el amor por servir. Y eso lo hemos encontrado, fíjate. Hay personas que les gusta de manera natural ayudar a los demás y es mucho más fácil. Pero cuando no tienen la actitud, llámale empática, llámale
de reciprocidad, como quieras, o sea, que tenga esa sensación de ayudar, no entra nada. Y entonces de repente, porque eso pasa en todas las industrias, yo creo que les ha pasado a los demás colegas o incluso a ti, llegan a un servicio, oiga, el mismo carrocero, 200, le piden dinero a la familia, abusan de... ¿Sí me explico? O sea, y es muy difícil porque pues es la naturaleza y me resulta el tema cultural de México, ¿no? De ver cómo sacó... Es bien difícil eso porque pues, tú buscas cuidar a la familia y nos pasa a todos, hacen cosas porque no traen esa vocación de ayudar. Entonces lo primero es encontrar esa vocación y ya es mucho más fácil darle toda la parte técnica. Que una de las cosas que hicimos que mi hermano también tiene esa visión de excelencia operativa, es que fuimos de las primeras empresas en el 2022, me parece, en certificarnos en ISO 9000. Entonces eso te ayuda un chorro porque ya sabes que entre el sistema, eso... Pero, discúlpeme que lo interrumpa, pero a ver, vamos a entrar a la certificación. ¿Qué es una certificación? ¿Por qué? Porque hay gente que sí lo entiende, pero hay gente que no. Y es complejo, en realidad no es tan fácil, no es como ya pago una certificación en una empresa que venga y me certifique, me da mi diploma y a la chingada. Sí, te No, o sea, es un proceso que tienes que llevar y tienes que hacer planeación, programación y ejecución. Sí, ¿Sí? ¿O me equivoco? es totalmente cierto. Tienes que cambiar la cultura. La idea de la certificación es 9000 es un sistema de gestión de calidad. Y básicamente que te dice que hay ciertas cosas en cualquier compañía o cualquier proceso, que es personas, procesos, la estrategia, o sea, para qué estás haciendo lo que quieres hacer y los indicadores. O sea, lo voy a resumir muy fácil. Y entonces te empiezan a obligar a que todo lo midas. Y entonces cuando empiezas a entender a profundidad, por ejemplo, el sistema que usamos de repente para medir la productividad y la eficiencia, medimos, por ejemplo, en el caso de embalsamadores, cuántas preparaciones hizo en el día para ver si no es ineficiente o si no está sobrecargado para el tema de fatiga laboral. Y así como eso. Y entonces empiezas a crear estándares. Es decir, a ver, un embalsamador con una buena praxis, que dure Nada más tanto, puede hacer tanto. debería de ser tanto. Porque viene el otro punto. Si no hace tanto, pues se vuelve ineficiente. Y entonces lo que decíamos, el arte de la productividad es que no, y más en esta industria de nosotros, que no sobrecargues al colaborador, no explotes, lo sobrecargues y tampoco los tengas, que eso nos pasó en algún momento cuando cayó toda la operación, plantillas de 20, 200, 300 personas con una tercera parte de los servicios que operábamos, ¿no? Entonces es el arte de irlo balanceando. ¿Qué es el contraste del COVID? Fue lo que nos pasó. O sea, nos sobreinvertimos, carros y luego. ¿Cuándo acabó? Que eso le pasó a muchos. O sea, yo creo que muchos por necesidad y otros por la visión que pensaron que esto iba a ser para siempre, invertimos en mucho. Y pues esto se acabó. Abrieron crematorios por todos lados y salieron funerarias por todos lados. Pero contemplemos algo bien importante, que cuando salga este podcast estamos en temporada baja. La mayoría de la gente no entiende, o al menos mucha gente no entiende, y es bien sencillo. Todos los compañeros funerarios tenemos temporadas, güey. Así de sencillo. Noviembre, diciembre, enero y principios de febrero, el boom para la industria funeraria. Marzo, abril, infantil. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, se muere. Así de sencillo. Y entonces es cuando viene... ¿Qué pasa ahorita? Que se murieron o se falleció toda la gente que no tenía que haber fallecido en el COVID. Justo. Es por eso que no tenemos demasiadas defunciones. O sea, todo mundo puede decir, pero es que ¿por qué estamos en temporada baja? Pues sí, güey. La gente que tenía que haber fallecido por una gripa o porque... por edad. Sí. Se nos adelantó en el COVID. Y entonces es por eso que el COVID se disparó. Se adelantó. No es tanto de que, el COVID contagió a todo mundo y todo mundo se murió. No, simplemente son gente con enfermedades o con glóbulos bajos. ¿Qué pasó? Se contagiaron, algo así, y se les adelantó el proceso. Nada más así de sencillo. Y hoy quieres que fallezcan los mismos que ya se fueron. No, o sea... No tuvimos más reproducciones, no tuvimos nada, simplemente es algo así sencillito de explicar. Confirmando lo que dices, Fer, es totalmente cierto, porque nosotros hicimos estudios demográficos. Por ejemplo, en el 21, 20 falleció 1.200.000. La curva de mortalidad va entre 600 y 700, va creciendo a un 4 o 5% anual. De 600, 700 a 1.200.000, casi es el doble. Sí. Pero pasó lo que dijiste, de repente ves un ajuste y es como un inventario. Nos das cuenta que tú de los 600 te gastaste 600 de funciones más y para los 100 años hubo disminución. Entonces, en lugar de 600 bajó a 550. Hay un ajuste. La naturaleza y la curva poblacional es tan perfecta que justo exactamente como lo dices, se adelantó,
Pero ahorita esos que hicimos en ese momento, fallecimos que atendimos, ya no están ahorita. Y se va a recomponer la curva. Va a seguir creciendo, pero a las tasas normales. Conforme la población vaya aumentando. Conforme la población va aumentando y sobre todo con las tendencias, porque acuérdate que México, por ejemplo, en los años 70, 60, pues las familias eran antes de eso eran 5 o 6 personas, hijos por familia. Luego bajó a 3. Luego en los 90s, 80s, con la campaña esta de familia pequeña vive mejor, 2. Y ahorita hay mucha gente platicamos, prefiere los perros. Perrijos. Entonces, Gatijos. la proyección de función se va a ir ajustando, pero sí creemos que en el 2030, 2035 va a haber un boom, porque la tasa va creciendo, pero luego se va a retraer. México, afortunadamente, es una población que sí siguen haciendo, no estamos como en Japón, que no hay población, que además andan buscando gente que quiere ir a formar familia y a tener más hijos, ¿no? Porque ahí no hay un déficit de nacimientos, aquí afortunadamente no. No, todos nos reproducimos bien. Sí, pues al final de cuentas México es un país muy próspero, entonces, y próspero en todos los aspectos, hasta en el tema reproductivo, ¿no? Familiar. Pero cuando es algo que, mira, discúlpeme mucho, pero se acaba de ganar mi admiración, señor César. ¿Por qué? Porque los datos es el principio de un buen futuro. Las empresas tan grandes como Walmart, FEMSA, todas esas empresas no están de poderosas o con un contexto de venta tan amplio, nomás porque sí, güey, porque hoy vamos a ver cuánto vendemos. No, güey. Esos güeyes tienen una base de datos, tienen un departamento de base de datos tan impresionante, güey, que ellos saben mañana qué tendencia se va a vender. Y en un mes, qué es lo que va a revolucionar el mercado. Y en un año, hacia dónde tienen que comprar. ¿Por qué? Porque eso es el futuro de la compañía. La base, ¿cómo es? La información es poder. La información es poder, exactamente. Y es cuando entendemos hacia dónde va el mercado. Entonces, si no entendemos eso, pasa el error que creo que les pasó de que invertir en el momento. Quiero suponer que ahora dices, me hubiera adaptado a ese pinche colapso y no hubiera perdido. ¿O qué crees que hubiera pasado? Lo que pasa, Fer, es que por las obligaciones que traíamos, era todo o nada. O sea, sí vimos, porque imagínate, tú confías en una compañía para que te atienda y cuando te tiene que atender te falla, era catastrófico. Entonces creo, pues era lo que teníamos que hacer, o más bien, con el contexto que teníamos era lo que se hizo, pero ahorita, por ejemplo, a raíz de eso hemos sido ya muchísimo más cuidadosos. Por ejemplo, tradicionalmente, y lo platicamos también hace rato, yo quiero una funeraria, compro el terreno y construyo. Y entonces son 8 meses para tener un año, 2 años. Empezamos a entender cosas donde a lo mejor la puedes abrir más rápido. Hicimos un piloto hace un año con una agencia que abrimos en 12 semanas. Entonces empiezas a entender que puedes hacer siempre las cosas de 1000 maneras. Por ejemplo, recientemente con los datos logramos entender que éramos muy ineficientes si no tercerizamos algunas operaciones. Por ejemplo, hay ciertas cosas, limpieza, cosas que no son tan críticas. Entonces empiezas a entender con los datos cómo puedes hacer eficiencia. Mira, yo lo entiendo y lo quiero transmitir con los colegas muy simple. Si tú estás volando un avión, tus datos son el tablero. Porque si tú vas volando el avión y no vas viendo el tablero, pues qué es la altura, la velocidad, cuánto falta. En cualquier momento chocas. Y es poco platicamos, en nuestra industria no hacemos eso. En nuestra industria es saber, ya Dios dirá, Dios proveerá. Sacan el dedo del avión, la temperatura es hasta... Sí, ¿a dónde vas? No sé, pero yo voy a volar. Y eso nos pasa mucho en la industria. O sea, ¿por qué? Porque afortunadamente todos nos hemos hecho a base de caídas y de golpes. O sea, no hay una carrera, que es algo de lo que vamos a tocar más adelante, que haya una licenciatura en funerario, que debe de haberla. México la necesita. Hemos trabajado mucho con... Nosotros algo que tenemos es que aprendemos de todos los colegas. Aprendes de todos. Entonces, recientemente nos juntamos en una asociación, queremos participar en todas las asociaciones, luego no nos quieren por alguna razón, pero nosotros somos muy amigables con todos. De hecho, estamos dispuestos a compartir lo poco que sabemos, porque a final de cuentas no es nada nuevo. Y tocaba ese tema de mi padre, porque en este proceso de los ataúdes ayudamos, y yo le decía, ¿por qué los ayudas? Lo van a hacer de todas maneras. A muchos colegas de fabricantes de ataúdes les ayudó, les puso la planta, y yo decía, pues ¿para qué los ayudas? Todo lo que hagas bien, se te regresa. Y a la larga sí pasó. O sea, le ayudamos a mucha gente de la industria y de los competidores, y ahí entendimos a lo que voy. Que nuestra industria debe ser, alguien me enseñó ese término, debe ser orquestativo. Aquí todo mundo, pongo el ejemplo de una orquesta. En la orquesta uno toca el violín, otro toca la guitarra, hay un director y todo es armónico. En nuestra industria todos quieren tener todos los instrumentos. Y si tú tocas mejor,
prefiero quitarte el instrumento a que no toques. Sí, güey. Y esa es una cultura. Por ejemplo, empezamos a entender hace un año que si tenemos capacidad instalada, y por eso nos llevamos bien con muchos colegas en la Ciudad de México, es, oye, a ver, yo tengo el horno, hago 4 cremaciones. ¿Para qué vas a poner un horno donde vas a cremar una? Vente, yo te cremo y te doy un precio preferencial y te doy la capilla. No tienes capilla. Y entonces empieza a ser una orquesta donde todos ganan. Que es un poco más de unificar es ver quién es mejor en qué y aprovechar eso. O sea, traemos un proyecto que lo vamos a comentar más adelante para repatriaciones de Estados Unidos. Yo no me voy a poner a operar lo que opera Chuy, porque no voy a ser tan eficiente. Yo voy a agarrar la parte que soy bueno, que a lo mejor es ventas, marketing. Teníamos, en la pandemia se nos paró un poco, operaciones de venta de ataúdes en Estados Unidos. Entonces y me decía Chuy ahorita, si yo tengo el ataúd, pues ahí hacemos match, porque él trae el traslado, yo vendo el ataúd y ganamos todos. Entonces es hacer alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas, pero es como una orquesta. O sea, una canción suena bonito. Siempre y cuando todos sean uniformes. Y que cada quien haga su instrumento, porque otra vez. No todos podemos tocar la guitarra. Es eso. Y además, otra vez, ¿quién es nuestro cliente? Pues la población mexicana. O sea, la gente, tristemente, y voy a poner un caso que me enseñaron, el Oxxo. Antes, tú querías un refresco y puta, ¿dónde hay una tienda? Y estaba caliente. Ahora, Oxxo te da la misma temperatura, el mismo refresco, al mismo precio en cualquier esquina. Y eso debería pasar con las funerarias. Que tú tengas, sea en San Luis, en Tijuana, en Mérida, el mismo nivel de servicios y la misma homologación. Pasó con las farmacias. Las farmacias pasó lo mismo. No sé si se acuerdan que yo me acuerdo que de niño iba a las farmacias y pues era la botica que tenías la maquinita. Y ahorita, dime cuántas farmacias hay de colonia. Se acabó, tú ves, no sé si es Al Ahorro, San Pablo y Simi. El Simi es el caso Guadalajara. Y así, casos, pues, el Starbucks. ¿Quién se imagina? Y es sistematización y eso es lo que debería pasar porque... Es bien sencillo. Algo que nos puede comparar a nosotros es Uber, güey. Uber es servicio. Otra cosa, aquí en San Luis hay muy buenos hoteles, buenos restaurantes. En todo México hay eso. ¿Por qué no hay funerarias de esa calidad? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque todos estamos viéndonos cómo te meto el pie, si vas creciendo, te jalamos. No, pues le echan grilla, o sea, no te ayudan. Unos van viendo cómo acaparan y otros van viendo cómo sobreviven al día. ¿Cómo chingar? No, que mira, sobreviven al día. Que el acaparar no lo decides tú, lo decide el cliente. La verdad, comentábamos de un par de compañías muy exitosas que han encontrado nichos y formas de trabajo que nadie puede hacer. Y yo tengo un indicador de repente que uso. Hay grupos de 3 o 4 generaciones. En la Ciudad de México, uno que lleva 150 años. Lo han vendido varias veces y no ha podido avanzar. Que platicábamos, en 30 años, ese es el más grande. Opera el mayor número de servicios y tiene el mayor número de sucursales en todo México. O sea, el cambio viene, pero nadie lo queremos ver. Lo que hacemos de los Ubers de seguros, muchas asistenciadoras, que yo los respeto y los admiro porque son muy inteligentes. Sin funeraria y sin infraestructura, hacen negocio. Sí. Y eso no tiene un año, tiene 20 años. Nadie lo veía venir. Pero hoy por hoy nos están comiendo. Porque yo creo que no cambiamos a las necesidades de la gente. Por ejemplo, hoy tienes un celular donde puedes comprar, puedes ver todo rápido, puedes ver precios. O sea, hoy ha cambiado radicalmente la manera como, por ejemplo, yo en México es impensable, lo platicamos, muchas compañías tradicionales que cobran moto, no puedes entrar a México, te roban la moto y te asaltan en la primera esquina. La forma de cobranza y de colocación es muy distinta. Entonces, por eso tráfico, entonces, pero te tienes que ir adaptando. Pero si no tuvimos la oportunidad de ver la depreciación del 85, todos los problemas que la industria ha tenido y la industria se ha mantenido, es por algo, porque la industria es demasiado noble. Es que es indispensable. ¿Estamos de acuerdo? Es bien noble e es indispensable. Esa es una. Sí. O sea, 2, si no aprendemos de lo que vivimos, ¿cómo vamos a superarlo? ¿A qué me refiero con esto de que debemos de voltear a ver hacia atrás y ver en qué hemos fallado para mejorarlo? Pero eso nada más va a ser con un cambio generacional. ¿Por qué? Porque hoy por hoy te puedo decir que, en mi punto de vista, antes del COVID éramos unos y después del COVID somos otros. Sí. Tanto así de que el consumismo del Internet se disparó en épocas de COVID. ¿Por qué? Porque en el COVID estabas aislado y no tenías nada que hacer. ¿Y qué hacías? Redes sociales. Y entonces, en lugar de enfocar ese tiempo en cultura positiva, lo enfocamos en muchachas encueradas, güey.
¿Sí o no? Así de sencillo. También. Entonces, También. en lugar de leer un libro, ¿qué hacíamos? Pues es que, acuérdate que las redes están hechas para envolverte. O sea, eso está Sí. hecho para eso. Para pedir tu atención. Pero para todo, pues, captarla. tienes que ver el problema y la solución, porque las redes son un gran Es un potenciador. boom. Es un Igual boom. que la inteligencia artificial, así como viene. viene bien fuerte. Pero debemos de entender eso nosotros como funerarios, güey. ¿Por qué? Porque ese es un parteaguas que nos marca el antes del COVID y el después del COVID. Y va a si seguir cambiando. Y si no nos evolucionamos, nos vamos a comer, nos vamos a morir en esa parte. Pero bueno, dejemos esa parte para otro tema. Vamos a entrar a la parte de ¿y cómo vio a su papá en toda esta gran referencia que nos has hecho? Porque él es un parteaguas en... Pues yo creo que en la industria, la verdad es que es un gran líder, sigue todavía muy activo, tiene mucho empuje. Y pues la verdad es que mira, no se trata de ver si se hace lo que hizo él, o sea, lo ha sido un gran equipo. Pero yo creo que sigue teniendo ese empuje. Tiene 74, pero físicamente está entero, está sano y tiene mucho empuje. Lo que pasa es que también, y no es una crítica, sino es un entendimiento de lo que acabas de decir. Voy a poner 3 ejemplos. El tema de impuestos antes se resolvía rápido. Ahorita es una complejidad el tema de la factura. O sea, hay muchas cosas que él dice, bueno, pero es que antes era mucho más fácil. Y algo que emocionalmente le tiene mucho cariño al tema de los ataúdes, pero pues ese es un negocio que eventualmente, al menos para México, se ha ido degradando porque antes tú tenías ataúdes en la exhibición de varios precios, varios modelos. Ahorita la gente, aunque se los pongas, yo creo que la estadística es de 100, 2 te cambiarán el ataúd, 1. Eso sin numas. Y si cremas, pues se dio mucho el tema de la renta de los ataúdes. Entonces, es un negocio que con tanta inversión, pues es muy difícil competir, por ejemplo, con los compañeros de Irapuato que tienen un costo, una gran calidad, un costo mucho más bajo. O sea, el tema logístico se empieza a complicar. Y a lo que decías, hay que entender no cuándo abandonas el negocio, sino cuándo lo replanteas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es un punto que hemos estado muy reiterativos de entrar allá. Y todo se nos ha ido acomodando porque con los chinos llegaron y ahorita ya los quitaron por el impuesto. Entonces tenemos el mercado más grande. Hemos exportado ataúdes a unas islas que se llaman Samoa, que están en medio del Pacífico, a Canadá, a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Belice, a Guatemala. Entonces el mercado, otra vez, pues no solo es México. Hay mercado en Chile, o sea, hay un mercado enorme. El problema es cuando tú, y eso es lo que de repente uno no lo ve, te cierras con una idea, no, yo quiero México, pero pues México ya está, Muerto en esa parte. una de las compañías más grandes ya no está, o sea, tú ve, ya no hay compañías de ataúdes grandes, ya no hay. Entonces, hay muchos mercados, hablo de ejemplo de cuando tienes también como líder de la empresa, cambiar a fuerza, pero eso es muy difícil cambiar, nuestra industria es muy difícil de cambiar. Es esta cuestión de saber que en algún momento se va a terminar y saber qué vas a hacer después. Es el cambio generacional. Que el Así negocio de va a acabar, sencillo. mira, por ejemplo, no sé si se acuerdan las tiendas físicas, ¿no? Lo que decías. Voy a estar este ejemplo. O que ya no será tan rentable. Se burlaban de Amazon, ¿no? Y mira ujú. ahorita. O sea, ahorita Amazon se acabó, a Walmart se Oye, acabó a todos. es bien sencillo. Netflix, güey. Netflix. Blockbuster se chingaba a Netflix. YouTube se acabó a la tele. O sea, imagínate, esto era impensable hace 15 años, 10 años. O sea, tenías que tener una televisora. O sea, todo ha ido cambiando y todo va a cambiar. Y lo que se hace la inteligencia artificial va a cambiar más. Chingo. Porque la inteligencia artificial te da en 5 minutos estadísticas que tú pensabas con tu equipo de trabajo que te las dan en meses. No, deja de eso. Estamos probando ahorita. El tema más difícil en una empresa funeraria, y algunos coincidirán, el tema de la venta a previsión. Porque es un ciclo. Por ejemplo, ahí pongo ese caso. La regulación antes te permitía contratar a un vendedor por comisión y no tenías problema. Ahorita no. Ahora no. Tiene que tener sueldo, horario, ahora la silla, ¿no? Tiene que tener una silla. O sea, la regulación. Y muchos se quejan, pero pues es lo que es, o sea, no lo vas a poder cambiar. Entonces, lo que estamos siendo pilotos nosotros es que tengas, bueno, lo que es de redes, un vendedor con inteligencia artificial que te vaya prospectando y perfilando para que los cierres sean mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque pues eso es 17/24, no te cuesta, es mucho más eficiente, o sea, es meterle a la tecnología. En lugar de quejarte, pues es como cuando ves venir una pared y vas corriendo, pues te tienes que mover, ¿no? Pero debes de entender la tecnología. O sea, primer punto para hacer en énfasis en esa parte es debes de entender que hay una base de datos superior a ti y que esa base de datos tienes que tratar de configurar la pregunta adecuada para que te dé la mayor información posible y puedas tener un panorama más abierto. Y lo más importante que hemos perdido es tener la capacidad de entender que no lo sabemos todo. Eso es claro. Pero te voy a poner un ejemplo regresando con mi jefe, con papá.
de la visión que tenía. Me acuerdo muy bien, en el 84, ¿no te acuerdas que eran las PCs personales? Es que te digo que yo soy de Beli, vete para acá. Bueno, pues tú tienes, bueno, ahí en YouTube lo vas a buscar. Le vamos a tener un día un teléfono de disco, control remoto. Yo no me acuerdo del cassette. Los computadores llegaron en México al 84. Y fíjate, me decía, vamos a comprar una computadora. Le digo, ¿por qué quieres eso? Es que es el futuro. Vamos a comprarla. Costó un dineral. Y empezamos a llevar la contabilidad y la facturación con eso. Y éramos 18 pelados en la planta. Luego compré un fax. ¿Te acuerdas del fax? Sí. Un fax. Le digo, ¿para qué es un fax? Y usaba fax. ¿La contabilidad en los 80 con computadora? En el 84. No, sí, estaba muy adelantado. Pero él la compró y decía, eso es para eso. Y imprimimos las facturas. Me acuerdo porque en el 88 que logramos un contrato muy grande con el IMSS, todo salía por ahí. La contabilidad. Entonces, lo que te digo que es, yo creo que es un poco de sentimiento. Pues lo de las prensas. O sea, hay muchas cosas que dices, bueno, porque mi padre, pues, más bien se ha hecho a base de trabajo. O sea, no es que, ya ves que ahora hablo mucho de la educación, ¿no? O sea, mi padre sí terminó la escuela, pero no, como ahora, ¿no? Estudios de posgrado. Él se hizo a base de caídas y de piedras. Y es lo mejor. Y si tú analizas, hay un caso muy interesante. Toda la gente más exitosa de negocios no acaba la escuela. No. La licenciatura. Ve a Bill Gates, ve a Steve Jobs, ve a quien quieras. Pues ese ya te para adelante. A lo que vamos con esa parte es que es más importante la prueba y error. Es que esa es la clave. Porque en la universidad vas, te platican y todo, pero sales y sales con una visión del mundo perfecto. Te enseñan el mundo mágico que no existe. ¿Estás de acuerdo? Y cuando sales a la mera de la hora, pues ahora resulta que eso no es, güey. O sea, ¿por qué? Porque ahora hay que... O sea, es bien... yo me peleo... Bueno, no me peleo. Cuando estoy con los gerentes de venta o de cobranza, es bien fácil hacer en un pizarrón. Te voy a vender 50 contratos multiplicado por te voy a dejar tanta ganancia, tanta comisión y sí, ¿estás de acuerdo? Cuando dicen, no, así está bien perfecto. Pero ahora hazlo, güey. Si tú lo haces, yo te doy lo que me piden. Mi jefe tiene frases muy sabias. Te dice, a ver, si va a hacer todo eso, pues entonces que apueste su sueldo variable a eso. Y ahí los matas. Entonces, tiene unas reglas que se oyen muy simples, pero es lo que dices. O sea, por ejemplo, como no es su dinero, no le importa. La básica que de repente se nos olvida, gasta menos de lo que gasta, siempre gasta menos de lo que gasta, se ahorra. O sea, sí, reglas muy elementales que han usado todos, pero que a veces no son tan obvias que no las usamos. Sí. Pero es un tema de la practicidad. A veces nos queremos hacer todo complicado, ¿no? Y hoy por hoy, ¿cómo ves a Funesta? Después de verla a ese terreno y ver que ya controlas que de verla crecer y crecer con ella. Sí, el 30-40% de la CDMX es un nicho muy importante. Mira, en el segmento nosotros sí operamos un número importante, pero aquí me entran, es una gran pregunta, me entra un sentimiento encontrado. O sea, porque lo más fácil se decía, ya lo logré, pero ya lo logré, ¿qué contra qué? Si me explico, o sea, no hay un parámetro. Tenemos un plan muy agresivo. Nuestra misión es controlar toda la Ciudad de México en un lapso no mayor de 10 años. Y creo que ya le entendimos por dónde. Porque tenemos una regla muy fácil. Si nosotros logramos controlar la Ciudad de México, controlas cualquier ciudad. La Ciudad de México es lo más complicado porque conozco, por ejemplo, Ciudad Puebla, es una ciudad muy, muy homologada. Pero la Ciudad de México tú puedes cambiarte. Te pongo un ejemplo. Hay una alcaldía en Xochimilco, si es que conoces. Uh-huh. Está el periférico. Tú cambias de periférico a allá y allá son usos y costumbres. La gente usa ataúdes de cortinas, no usa carroza, se lo lleva cargando. La cultura cambia de una delegación a otra. De colonias. O sea, en donde operamos tenemos, por ejemplo, en Iztapalapa, es de las alcaldías más grandes. Es una mezcla de usos y costumbres. Entonces es tan variada que si logramos seguir avanzando y entendiendo al consumidor, vamos a podernos adaptar en cualquier lugar. Y automatizar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mucho de la cobranza es automatizada, casi todo, porque nada más antes usábamos vendedores, pero te apuesto que te ha pasado, le roban la moto, los cobradores, te roban la moto, los asaltan, alteran los estados de todo lo que conocemos. Entonces es una lucha doble, porque luchas contra el mercado y luchas contra tu organización, porque pues acuérdate que yo siempre lo veo así, en esta vida todo el mundo está contra ti. La autoridad. Sí. Y si tú te quieres, pues nadie te va a ayudar si no te des tú solo. Pero ¿cómo la ves, güey? O sea, ¿cómo la ves de aquel niño que veías el terreno y hoy por hoy ver todo lo que han logrado? O sea, sí entiendo la parte de que es que todavía no encuentro esa contradicción porque no he llegado a mi punto máximo, pero hoy por hoy tienes años en el mercado y hoy por hoy puedes trazar
esa meta y decir, bueno, mira, a lo mejor no es a donde quiero llegar, güey, me falta, pero hoy por hoy estoy orgulloso o me falta esto. Mira, algo que, insisto, una gran pregunta porque sí pues, te mueve la reflexión. Yo lo veo así, es como cuando vas en el coche, ¿no? O sea, el problema aquí es que pues vas en el coche con un rumbo medianamente definido. O sea, normalmente, si tú te detienes ahorita a ver, es algo de repente lo que, en eso sí tenemos cierta, pues diferencias con mi padre y con mi hermano, ¿no? O sea, nosotros seguir empujando, 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 y él como que dice, a ver, pues ya bajen el ritmo, ¿no? O sea, pero yo entiendo que es perspectivas. Pero también viene un poco, yo se lo dije alguna vez tengo una buena relación, excelente relación con él, oye, ¿por qué tú no hacías eso en tu época? ¿Por qué no hacías ya es suficiente? Y se queda pensando, ¿no? O sea, Porque es el reto del día a día. no, y mira, yo tenía, la verdad, estoy muy agradecido con nuestra industria, nos ha dado de comer en medio estudio, ahora mantengo a mi familia, estoy muy agradecido con la industria, es una industria bien noble. Pero de repente, pues como dicen por ahí, no vas a comer más, no vas a tener, ¿sí me explico? O sea, como que el tema económico pues ya es secundario, o sea, ¿qué más vas a hacer? Te vas a morir mañana, te puedes morir mañana y no te lo vas a llevar. Es más bien lo vemos como un tema de legado, o sea, decir, a ver, empezamos aquí y logramos hacer todo esto. Un día hicimos un indicador de cómo abrimos, cuántas funerales abrimos en cuánto tiempo. Y yo creo que va por ahí, o sea, decir algo como lo que hizo Amazon, ¿cuánto lleva Amazon? Lleva cerca de unos 20 años. Y se acabó con todos. Y eso pasa en nuestra industria. Lo que decíamos, hay industrias que no, yo llevo 150 años, está bien. ¿Y qué han hecho? Han pasado, las han vendido cualquier cantidad de veces, no han crecido. O sea, yo creo que va muy de la mano del objetivo personal que tengas. La verdad es que es un trabajo que más allá de que te da una gran calidad de vida, te da una satisfacción de ayudar y lo vimos en la pandemia. Y creo que voy a llegar por ahí. En la pandemia nos pidieron voluntariamente a fuerza que donáramos servicios para las autoridades. Entonces, pues cuando lo ves en números dices, sí es una lana, pero bueno, donamos. Y donamos muchísimos servicios. Al cabo de 2 años hacemos de repente expos y demás. Y nos mandaban audios. Me acuerdo mucho, te vuelves insensible en el sentido de repente con el tema de la muerte, pero ese sí me quebró un poco. Era una mujer invidente en la pandemia que vivía con su esposo invidente y que ella estaba muy enferma, el esposo falleció y pues no tenían para hacer el servicio. Nosotros le ayudamos. Y mandó un audio, dijo, discúlpenme que no pude hacer un mensaje, soy invidente, pero no tengo palabras para agradecerles en ese momento. Y como ese te puedo platicar. Entonces, te comento esto porque de repente es bueno, ¿y para qué haces lo que haces? ¿O para qué vas a seguir? Pues es un tema de dejar huella en la gente. Cuando tú ves a la gente, voy a poner un caso similar. Las campañas nos le llamamos bienestar integral. Hay gente que nunca ha ido a un dentista. Tienen 40 años y nunca ha ido a un dentista. Hay gente que trae 180, 120 de presión y nunca se ha checado la presión. Si lo ves en un tema de impacto, pues dirías, ¿qué me importa, no? Se van a morir y llegan conmigo. Pues no va por ahí. O sea, porque a fin de cuentas lo que te decía, si nosotros logramos verlo como un impacto, un negocio de impacto social, yo creo que esto se puede convertir en algo que se replique, porque si lo haces bien, el dinero llega en consecuencia. Y lo que nos pasa de repente, te obsesionas tanto con la rentabilidad que no te llega. Entonces creo que va por ahí de seguir avanzando hasta donde lo permita pues, la gente que es la que paga. Nuestros patrones son las familias que nos escogen. Ujú. Y la vida, porque también yo tengo 47, no estoy muy viejo, pero tampoco soy un niño. Entonces, no sé, no me quiero ver. Mi jefe tiene una potencia de estar trabajando. Y él me dice, yo no voy a dejar de trabajar porque yo no me quiero sentir inútil. Entonces, a lo mejor es un tema de esa cultura, ¿no? De seguir haciendo y haciendo. Y en Japón la gente dura 100 años porque nunca se retira. Entonces yo creo que va a ser por ahí de seguir dándole. empujándole. Estimadísimo César, si tuvieras, discúlpame mucho con lo que vamos a hacer, No. pero ahí te va. Imagínate que tu papá esté en las capillas de ustedes, güey, ya, donde ya terminó el ciclo. Hoy por hoy tienes la oportunidad de decirle algo, güey, porque lo estamos grabando y mañana lo va a ver, primeramente Dios. ¿Qué le dirías a esa persona que hasta el día de hoy, güey, te ha dejado una pinche marca o una huella en ti? Buena pregunta, Dario. Y me vas a quebrar, pero sí se lo he dicho. O sea, sí se lo he dicho y se lo voy a decir. Tengo una gran admiración por él. Ya me hiciste No te preocupes, reflexionar, Fer. no te preocupes. Se lo he dicho. Tengo una gran admiración por él. Nos ha dejado un legado impresionante en lo personal. Y pues sí tenemos estando en esto, sabemos que esto se va a acabar. Para él o para nosotros. Entonces, el ejemplo que te da, olvídate del tema empresarial. Como persona,
te da los valores. Chingón, sí. Entonces eso es priceless. Es lo que le diría, ¿no? Mil cosas más, pero pues, ya me bloqueaste, Fer. Me saqué este lado emocional fuerte. Tómale al café, güey, no pasa nada. Porque, No, fue una gran pregunta y sí se lo digo. o Y sea, mira, ¿sabes qué es lo triste? Que hay diferencias en lo... yo tengo diferencias normales Ahí te en va. lo profesional, pero en lo personal, híjole. Ahí te va, César. Es algo que a lo mejor muchos no nos han entendido, pero hace ratito te vi platicar con Chuy Padilla y eres gente que trae historia, güey. Y este programa lo hicimos para crear historia y para crear recuerdos emotivos, güey, porque al final de cuentas, te lo juro que yo soy admirador de mucha gente que ya falleció güey, y que no tuve la oportunidad de decirle, la neta te admiré, güey. Y gracias por lo que tú hiciste en la industria funeraria. Hoy la industria funeraria es quien es, por Sí. ti, cabrón. Y nos quebramos en el aspecto porque no entendemos esa parte. Cuando dejamos los sentimientos a un lado y nos abrimos y decimos gracias, güey. Ese pinche gracias a veces no lo entendemos, pero ese gracias viene con una cascada de emociones. Y por eso a mí me encanta hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta valor o nos cuesta decirlo y que nos valga lo que digan los demás. O sea, vuelvo a lo mismo. Creo que yo ahí admiro a tu papá, cabrón, y no trabajé con él y no tengo el gusto de conocerlo, pero es el momento de decirle, pa, gracias, y hoy por hoy dejaste un legado, y hoy por hoy quien nos vea y que nos tenga la oportunidad de vernos, papá, chingón. Es a lo que me refiero. No, sí lo tengo muy claro, Fer. O sea, no sabes cuándo se te vaya a acabar de cualquier Sí. lado. Y eso creo que tocando ese punto, no solo con mi padre y mi madre, que también sigue todavía viva y son un gran equipo los dos. Pues nunca dejas de valorarlo, pero dices un gran punto que conecta con lo que te decía de que cada día es un día menos. Y no sabes si hoy va a ser el último y que no te puedas despedir de él, de quien sea. Y a tu hermano, cabrón. Nah. Fíjate, hay un caso bien curioso. Somos 3 hermanos. Bien. Yo soy el mayor y este el más chico. Nos llevamos muy bien. Y pues como todo tienes diferencias. Pero diferencias, fíjate que nunca nos hemos llegado como hay muchos casos tristes, y yo ahorita voy a tocar ese punto que es bien relevante, porque mi papá lo vivió, prefirió dejar el negocio que confrontarse con su hermano. Pero sabes algo bien importante, y te digo porque yo estoy como en tus zapatos. Yo tengo mi hermano y mi hermano somos socios. Nunca me gusta decir esa parte. Son hermanos, fíjate, Somos hermanos. es un tocamos el tema también de diferencia. Pero Son hermanos y socios, son 2 roles. Pero para mí es mi patrón, güey. ¿Por qué? Porque yo lo admiro y te lo juro, y la gente que me conoce, y no es por barberismo, yo nunca le tengo envidia a nadie, güey. Porque no me interesa ni la parte económica, güey, ni me interesa. Es más, mira, te voy a decir un comentario aquí rápido. A mí me han hablado mucho de repararme mis dientes, güey. ¿Sabes por qué no lo he hecho? Porque yo vengo desde abajo, güey. Y me he sentado a negociar con gobernadores o con secretarios de educación que te miran para abajo, pero una vez que entienden tu lenguaje, que empiezas a negociar, te admiran, güey. Y eso es un reto para mí, porque para mí es increíble, güey. Porque de venir de donde vienes y de hacer lo que hiciste, es romper el paradigma del decir yo puedo, güey. Y no es porque no tengas dinero ni nada por el estilo. Eso lo replico con el no tener envidia. Güey, si yo, por ejemplo, traigo un carro, un Sentra, y no me interesa cambiarlo por un carro nuevo, güey. ¿Por qué? Porque mi carro me siento tan a gusto que me lleva, me trae. Y lo que marca en mí es lo que yo sé, cabrón, y lo que yo hago. Y yo admiro tanto a mi hermano que no le tengo envidia ni mucho menos. O sea, porque lo amo, güey, y porque siento que él sin mí no puede. Y yo sin él no puedo, cabrón. Y tenemos nuestras diferencias porque pensamos de manera diferente, pero ¿sabes algo bien chingoncísimo? Que nos ayuda a centrar la empresa y a impulsarla, güey. Porque él está de un lado remando y yo estoy del otro lado. Y entre los dos llevamos un punto. Nadie es perfecto. Tenemos nuestros desaciertos, tenemos nuestros aciertos, pero el hecho de sentarnos y platicar y bajar los cuernos y llegar a un buen acuerdo, eso genera maravillas. Y te puedo apostar que en la industria hay demasiada gente que quisiera hacer lo que nosotros hacemos. Pero te digo, ¿qué pasa? El pinche ego no los deja. Y hoy por hoy yo admiro a mi empresa y admiro a mi hermano, güey, porque no soy
ególatra, ni tengo envidia, ni tampoco me cuesta aceptar, oye, carnal, eres un chingón, tienes unas ideas súper chingoncísimas, échale muchas ganas y yo te voy a apoyar en las buenas y en las malas, cabrón. Y así la caguemos y nos lleve la chingada. Estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo. Y así nos vaya toda madre y el día de mañana, y volemos, estamos en el mismo barco, güey. Pero no, yo no busco lo que tú tienes. Mira, Fer, coincido totalmente contigo y te voy a platicar. Te decía con mi hermano que él se retiró del negocio en el 17, llevamos una buena relación con él. Tuvo sus ideas, pero muy respetuoso y se salió del negocio operando. Pero con mi hermano me pasa lo que dices. Yo me puedo discutir, pelear, en el buen sentido. Vamos a comer, ya, se acabó. Porque son como dos sillas distintas. Y con mi padre, aunque a veces también pasa. O sea, yo quiero que algo que cuesta mucho trabajo, no solo en nuestra industria, en las industrias es casi todas son empresas familiares, las de nuestra industria. Yo creo que un 99%, si no es que el 100%. Que al final de cuentas, siendo estricto, todas son familiares. Walmart son 5 hijos del dueño, Sí, todas son familiares. Pero el problema empieza, como dices, o sea, yo sí trabajo mucho con mi hermano en esa parte del ego. ¿Por qué? Porque lo que destruye no solo la relación entre hermanos es el ego, con tu pareja, con tus hijos. Y hay una frase bien fuerte que me dijo alguien, ¿tú quieres tener la razón o quieres tener el objetivo que quieres? Por ejemplo, cito el caso que compartíamos. Pues el objetivo que construyen juntos es la empresa. Y si algo sale mal, pues no vas a dañar lo que están construyendo juntos, porque sabes que es un bien supremo. Pero muchas veces, con tal de fregarte, destruye la empresa. He visto unas historias tan trágicas, aparte mi papá no fue trágica, se siguió llevando siempre bien, se sigue llevando con su hermano súper bien. No, nunca logré entender eso, pero fíjate la madurez que tuvo. Recientemente hubo un par de casos en la Ciudad de México, hermanos, que yo los conocí de niño, o sea, de niño te hablo de 1 año, Sí. que se mataron por una discusión de dinero. Sacaron una pistola y se mataron entre ellos. Fue muy sonado. Y como eso, hermanos que se demandan, de lo que dices. Sí, ¿Por sí, qué? el Porque ego. el ego y la ambición absurda. Porque, lo acabas de decir, no porque tengas un mejor coche, no porque traigas lo que tú quieras, vas a ser más o menos. Y ese es un problema que en México es muy sonado. O sea, muy socorrido, ¿no? O sea, yo me pongo un coche, nos pasa mucho en la Ciudad de México, no sé aquí pase, pero hay ciertas zonas donde todo lo debo, pero traigo un coche del año. Sí, no, aquí también. Y entonces todo es apariencia. Pero los ves y están huecos. Sí. Entonces lo que dices es, pues yo no necesito un mejor coche, yo disfruto lo que hago y todo eso es una recomposición de tu forma de ser, que es lo que te va a ayudar a crecer. Porque El dinero no es el fin, güey. el dinero no es el fin. Que lo Es que una al principio, herramienta. o sea, y desgraciadamente algunos colegas lo ven así. No, yo quiero, le voy a cobrar lo más que pueda. Y yo al principio con mi hermano tenía esa diferencia. Dice, oye, por ejemplo, nosotros por regla, desde hace muchos años, tratamos que en los contratos no cobremos absolutamente nada si no la familia lo pide. No lo que platicábamos de Métele trámite adicionales. gubernamental, todo lo que, y cobra el servicio otra vez. Entonces eso ayuda mucho porque la gente dice, oiga, de verdad, no me cobraron nada. Y yo le decía a mi hermano, oye, pues, ¿por qué somos tan tontos? No, porque eso a la larga paga. Y es justo lo que dice. El ego es muy simple. Si tú haces bien las cosas, no le robas a nadie, ni afectas a nadie, te va a ir bien en la vida. Y yo ahí complemento lo que decía mi papá. Yo conozco a Pedro y a Héctor desde niños. O sea, desde que es más, yo tenía 1 año y ellos tenían 3, me llevan algunos años. Y mi papá y su papá son compadres, Ya. incluso amigos, pero llegamos a ir un par de veces de viaje juntos. Y ellos eran de madera. Entonces, en algún momento, mi papá le dice al señor Jaramillo, a Lázaro, oye, pues haz todos de metal. Y yo le decía, oye, papá, pues, ¿por qué le dices? No, pues mi compadre lo va a ayudar. El mercado es muy grande. Y lo ayudó, y a Héctor y Pedro, tú los conoces bien. Sí. Con Javier, el de Gama también. Entonces, yo decía, ¿por qué los ayuda? Hay que ayudar. Pero son tus competidores, ¿no? Y eso creo que es el extremo más fuerte de quitártelo. Totalmente, güey. Totalmente, porque entiendes de que el dar no quiere decir que eres pendejo. Todo mundo lo cree así. Y eso es lo que tengo con mi hermano. Eres buena persona. Pero no piensen que por ser buena persona, Eres pendejo. que eso lo que la mayoría de la gente. También de hay acuerdo? pendejos que no dan. O sea, Bueno. sí. Es que esta es, hay que esta tomarlo. es una. Ese es otro tipo de ese es otro personas, tipo. güey. O se pasan de. Ajá. Hoy por hoy, ¿hacia dónde ves que va a tomar rumbo Funesa, güey? Mira, tenemos muchas brújulas. Tenemos, en ese orden, tenemos
afortunadamente tenemos tantas oportunidades que vemos que no van en el orden que quisiéramos. Tenemos la intención de entrar al mercado de lleno de Estados Unidos con los ataúdes, que es un mercadazo, que lo intentamos en la pandemia, y ese es uno de los puntos que traemos por ahí. Cuando estuvimos en la pandemia, entendimos que hay un mercado muy grande para repatriaciones, pero no para repatriaciones como lo que hace Chuy, o sea, porque es de la operación. Estamos desde hace un año intentando entrar a vender previsión dual, es decir, ya. que lo vendes en Estados Unidos y lo ocupas aquí o al revés. Yeah. Vamos muy avanzados, la regulación sí es muy estricta, pero vamos yo creo que a un 80%. Ese es otro foco. ¿Pero que te compren allá o que te compren aquí? ¿O los dos? Que te compren los dos. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos estudios que aquí en San Luis Potosí hay muchas familias que tienen familiares allá. Sí. Entonces es una venta cruzada. Porque si, oiga, ¿quiere una protección internacional? Sí. Pues ya te la vendes. Y si falles allá, lo tienes allá. Y si falles aquí, lo tienes aquí. Porque tuvimos operaciones en Estados Unidos de los ataúdes. Entendiendo que lo que le decía Chuy. Él hace el traslado, yo pongo el ataúd y le hace una solución integral. Y yo tengo la cobertura. Expandir Al final de cuentas, el call center lo tiene. Tenemos el call center, tenemos la operación, estamos a 45 minutos de Wi-Fi, a 20 minutos de... Y por ejemplo, fíjate, yo de repente yo les digo, ¿y por qué lo hicieron así? Roberto nos ayuda mucho de repente con cuestiones de traslados aéreos. Yo les digo, oye, pues tienen las carrozas. No, pues es que es más eficiente, Roberto. Porque es especialista en Entonces lo vas... Hasta que te vuelves especialista en la materia. Es que otra vez lo que decíamos, o sea, si lo que yo quiero es, y hemos trabajado muy bien con Roberto, con mucha gente de la NDF. Eso es así. En la Ciudad de México tenemos planes para abrir más agencias, porque ahí creemos que debe ser como los Oxxos. O sea, que tengas cobertura, ¿no? Sobre todo en ciudades donde la Ciudad de México te aventas 2 horas en un tramo de 5 kilómetros. Aparte, la previsión ha tenido fuerza en la CDMX, ¿no? No, fíjate que pasó algo. Bueno, sí, pero pasa algo muy complicado porque todas las empresas chiquitas ya no venden previsión. O sea, todos los colegas muy chicos ya no vendían. Solo vemos 4 o 5 grandes. Caray. Pero no es como en las otras plazas donde todos venden. Por alguna razón, yo creo por lo complejo del mercado, no sé. Yo pensé porque no te abrían la puerta. Pues es complicado. No te la abre. O sea, en realidad nosotros hemos cambiado toda la manera de comercializar. Por ejemplo, por Facebook, o sea, le metemos un dineral a campañas de Facebook y de Google, y por eso la intención de un vendedor de inteligencia artificial. ¿No? Tú preguntas, te va explicando, y ya cuando está avanzado, ya le cierras. Diferencia al interior de la República. Que aquí llegas, tocas la puerta y es compadre, es comadre, conoce a tus hijos. Usted es hijo de tal, sí, y empieza una relación personal. Ya no. No, pero sí, algo que entendimos es que, por ejemplo, y que creo que nadie lo ve, y es algo que hizo mi hermano muy bien, la marca. Antes, pues la marca no te importaba. Y le metimos mucha inversión a la publicidad, y la marca ya pesa. Entonces ya la marca te da ese diferenciador de valor. Vende sola. Pues si no vende sola, te ayuda, porque pues ya sabes, medio conocido, y la gente sí compra algo que ya medio conoce. Pues es que volvemos a lo mismo, el funerario le tiene miedo a campañas de mercadotecnia, güey. No por nada FEMSA, Nike y todas esas empresas no necesitan ese tipo de publicidad, pero pues que te contratan a Cristiano Ronaldo, a Messi, güey, a todos esos porque necesitan mantenerse en el mercado. Y tocaste un tema bien relevante. En realidad yo creo, y lo comentábamos hace rato previo al podcast, que nuestro negocio se está convirtiendo en un negocio, más bien, la previsión es un negocio financiero. ¿Sí? No es un negocio operativo. ¿Sí? Y muchos compañeros en este afán lo revuelven. O sea, de repente hay ciertos colegas en un tono medio burlón que dicen, no, pues cuando venden se compran el coche y la casa y luego ya no tienen para pagar. Pero pues son decisiones de cada quien. Nomás que el tema de previsión, yo visualizo que se ha convertido en un negocio financiero. Ya se está aunado con la marca, que es lo que comentábamos, va más pegado a los seguros. Y la operación, pues lo veíamos. O sea, cuando tú tienes esa parte, la operación la resuelves. Pero muchos, por ejemplo, hay colegas que hacen funerales enormes, eso pasa en la Ciudad, pero enormes, le meten X cantidad y nunca lo recuperan. Porque ahí viene la parte financiera. O sea, ¿cuánto te vas a tardar para recuperar una inversión de lo que comentábamos de sus tamaños? Está complicado, porque en realidad ahora el negocio cambió. Y va a seguir cambiando. Ahora es el financiamiento, después la operación. Sí. Antes era la operación, después el financiamiento. Fíjate, platicando con alguien ahorita lo que quieres, que es lo que hicieron las licenciadoras, es tener la demanda, o sea, es tener a los clientes cautivos. Ya como los operes ya es diferente. Sí, porque ya te deja de importar la operación como tal. Por eso nuestro interés de hacer, porque lo tenemos ya armado, una red en todos Estados Unidos, donde si ahorita hay que operar, pues ya no me meto a operar. Mi fuerte va a ser vender.
Entonces eso es para Estados Unidos. La triangulación. Para Ciudad de México, pues es seguir habiendo funerarias y reforzar. Tenemos el cementerio que a ver si lo hemos dejado un poco abandonado y ha ido avanzando bien. Y pues seguir avanzando. O sea, en realidad que lo que al hacemos final es de cuentas, cobertura. El cementerio se convierte en una inmobiliaria. Es que sí. Porque nos pasó algo muy complicado. O sea, pues en esta ignorancia le construimos fosas de más y están paradas. Es dinero enterrado, ¿no? Sí. Es Conforme vas vendiendo, vas construyendo. Yo creo que en nuestra industria a muchos nos falta el tema del entendimiento financiero. O sea, y en México, no solo en nuestra industria, Sí, en general. porque no tenemos esa cultura de lo que te decía, ¿no? O sea, le preguntas a alguien, ¿por qué haces lo que haces? Pues porque es a lo que me dedico, sí. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? No sé, a ver, Dios dirá. O sea, como que todo el mundo nos levantamos a poner un negocio y vamos, es como si fuéramos ahorita a agarrar el coche y manejamos a ver a dónde nos lleva. Así estamos todos, o la gran mayoría. Nos hace falta buscar ese horizonte hacia dónde queremos llegar. Justo. Y que tampoco es válido decir, yo quiero hacer algo muy grande, algo muy chiquito. Lo que te haga feliz, tú lo dijiste. O sea, hay mucha gente que se obsesiona por hacer, creo que no es nuestro caso, pero pues también yo lo vi tristemente con emporios en los 80s que se acabaron. Por no avanzar, por no crecer. O sea, es como buscar ese justo medio, ¿no? O sea, no te puedes... Y no solo es aquí, Fer, ¿eh? En Estados Unidos hay unos chistes entre la misma industria. Bueno, la comedia americana está bien fea, güey. No, pero me refiero de los foros de funerarios, porque Exacto. dicen, oye, esas cortinas eran desde tu bisabuelo. Sí, claro. Y eso pasa aquí. Y la alfombra. Y dicen, pero te digo que es generalizado, o sea, no solo con nuestros colegas aquí en México es, yo para qué le voy a cambiar la alfombra, le cobro lo que quiero, soy la única funeraria en la ciudad y no cambian. Y entonces cuando empiezas a entender un poco todos los datos, ves funerarias como el conglomerado que tiene 5,000 funerarias que estaba compra y compra, lo platicaba con Chuy, pues porque ellos van al dinero. Entonces cambias. Y ellos no le muevas. Y en los funerarios nos pasa mucho eso. Si funciona, no le muevas. Así déjalo. Así lo manejaba mi papá, así lo manejaba mi mamá. Así funciona, no le muevas. No sabemos por qué funciona ni por qué no funciona, pero así no que no le le muevas. vamos a mover. Y por eso luego nos gana el tiempo y pues nos agarra con las manos atrapadas. En la ¿no? mesa, en la puerta, ¿no? En la puerta. ¿Cómo ves la industria funeraria a 10 años, cara? Mira, yo lo veo... los datos que veo externos, otros países, se quieren venir a meter a México por el tamaño del mercado. Nada más velo así. Somos 120 millones de habitantes con una tasa de 800,000 defunciones al año que va creciendo. Esos 120 millones de habitantes no cuenten las defunciones, porque en realidad si vas a vender previsión o seguros, eso no es el mercado. El mercado son el tamaño potencial de ese negocio para la parte funeraria. Hay aseguradoras, hay muchas empresas. A nosotros nos han acercado empresas para hacernos ofertas de compra, o sea, se quieren venir a meter. ¿Y qué va a pasar? Que si no lo hacemos nosotros, mexicanos, va a venir, como ya ha pasado, europeos, o pasó en los 90s. Ya pasó, los colombianos ya están aquí. Los colombianos, los americanos estuvieron en el 94, como cuando compraron Galloso. Pues si no hacemos algo, vamos a empezar Hay españoles ya en la Ciudad de México, hay una empresa española también que está poniendo funerarias. Pues cuando menos veamos, luego no nos quejemos de por qué se llevó nuestro negocio al extranjero. ¿Qué opinas de la asociatividad? Mira, yo creo que es el futuro y es lo que debe de ser, porque va de la mano de lo que te digo de la orquestación, o sea, de que todos estemos ayudándonos a ver cómo mejoramos entre todos. Pero otra vez, desafortunadamente muchos colegas del ego los bloquea. Son muy buenos, la verdad es que hay una lógica. Si no fueran tan buenos, no llevaran tantos años en el negocio. ¿Estás de acuerdo? O sea, hubieran entronado. Sí. Pero ¿por qué no ser mejores para que, si no vas a crecer, pues ganes más? O sea, lo que queremos. Nuestro negocio es muy demandante. O sea, tú 24/7, sábados y domingos. Y si no te dejas ayudar por los demás colegas, ¿quién te va a ayudar? Eso sí tienen los americanos. O sea, comparando México, somos muy ególatras y cada quien quiere jalar para su lado. Los americanos se pueden dar en la torre comercialmente, pero en la convención se sientan a comer, platican y acuerdan. Oye, no le des más barato, etcétera. Y pues es un negocio. De repente nos enseñaron, tomé un curso de cómo comprar funerarias, porque nos interesa comprar funerarias. Y ahí tenemos algunas que queremos comprar. Si tú necesitas algo, ¿a quién le vas a pedir ayuda? Un carro pedestal, una carroza, ¿a quién le vas a pedir? Pues a tus colegas. Entonces esa es la mejor manera de la asociación donde florezca. Yo creo que es la tierra fértil para que florezca la industria. Ayudándonos entre todos. ¿Cómo fuera una asociación perfecta para ti? No, pero la perfección no existe. No, pero lo que funcionara es lo siguiente. O sea, todas las que ya están, que son muy buenas, todas, que se hiciera como una asociación de asociaciones. Y que hubiera reglas del objetivo. A ver, el problema es que todas las asociaciones son muy buenas, todas, pero no tienen un objetivo en común.
Y el objetivo en común, yo lo planteé, te lo platiqué. Me dieron la oportunidad algunos colegas que hicimos con 8 o 10 funerarias muy grandes, de hacer la comisión con la Concanaco. Y fui a la Cámara de Senadores. Si me hicieron caso con 10 funerarias medianamente grandes, que no éramos ni el 20%, ¿qué pasaría si nos juntamos y vamos a tocarles la puerta? ¿Por qué necesitamos regulación? Y la regulación le tienen miedo. La regulación es la clave de que todo funcione, porque no hay reglas. Aquí no sé de cuándo es el reglamento, pero la Ciudad de México era de 1900. Somos una copia. Ah. Del 80 y tantos. En la Ciudad de México ya lo cambiaron. Pero Bueno, se fueron a un extremo, porque ahora quieren huellas digitales de la persona que falleció. O sea, está bien, pero se adelantaron. Si hiciéramos algo gradual, yo creo que puede funcionar. Y necesitamos nosotros mismos regularnos, porque si no, mira, al no haber regulación, no hay inversión segura. Y al no haber inversión segura no va a crecer esto. Ese es un negocio, lo que decíamos, si quitas la informalidad, que no tengo nada en contra de ellos, está bien, pero ganaríamos más todos si fuéramos más formales. ¿Por qué? Pues porque la gente necesita un servicio de más calidad. Va a venir alguien, quien sea, lo va a hacer y luego no nos quejemos de, ay, se me acabó el negocio. O sea, si no hacemos asociación, Sinergia entre todos. sinergia y defendemos la industria, no vamos a avanzar. Hay muchos esfuerzos, pero al final cuando lo sientas, todos quieren ser protagonistas. Y el protagonista no debemos ser nosotros como personas, debe ser la industria. Es que, ¿sabes algo también bien importante? Es que cuando los presidentes o eso que acabas de decir, el fin no es el dinero. Porque, por ejemplo, si a ti te hacen presidente de una asociación, tú no necesitas más dinero. Hoy no voy a agarrar de la asociación, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, pues necesitamos dejar eso a un lado. O sea, deja el dinero a un lado. Sí, olvídate las cuotas. O sea, sí tiene que haber cuotas para gastos. Por ejemplo, aquí nos pasó lo contrario. No querían aportar cuotas. Le digo, pues sí, pero necesitamos dinero para operar. O sea, yo pongo mi dinero, no hay problema, pero pues no. Otra vez, se presta a que diga, como él puso el dinero, pues tiene que ser, o sea, balanceado. Nada más equitativo, cabrón. Equitativo. ¿A qué voy con esto de que si hacemos nuestros egos a un lado y en realidad creamos una comisión nacional y en realidad no tenemos que hacer grupos de pleitos políticos internos? ¿Estás de acuerdo? Si vamos a apostarle a un proyecto, agachar la cabeza e impulsar el proyecto entre todos y no empezar a hacer problemas abajo para poder tratar de hacer guerras internas y después contraatacar. No, güey, agacha la cabeza, perdiste, vamos a darle con el proyecto principal. Un bien común. ¿No te gustó el proyecto principal? Cambiamos la mesa directiva y a la chingada. Y que las mesas directivas sean 100% removibles. Pero ¿Por qué? alineadas. Alineadas. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que hay ideas frescas y hay problemas nuevos y luego te embotas en los mismos problemas y eso hace que no crezcas con los nuevos puntos. Entonces, a la chingada, 2 años, 3 años y el que sigue. Y nada de reelecciones ni nada. ¿Por qué? Porque caes a esos problemas. Te aferras al poder de la asociación. Acá lo que habíamos propuesto y estaba bien viable era una ley federal era la ley federal funeraria. Yeah. Y lo vieron bien. Porque te digo que una senadora de Zacatecas, no, es que son muy poderosas. No son poderosas, le digo, abusan de la gente. Pues la verdad es que a veces abusamos de la gente. La industria somos de, pues ahorita le cobro 20. Mira, y no hay que inventar el hilo negro. Tú copias lo mejor de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio que tus listas de precios sean públicas. Bueno. Aquí nadie las hace. Aunque es obligatorio, nadie checa. Aquí no, nadie las hace. Debes estar publicado. O sea, son ciertas cosas muy simples, pero prácticas. Los gringos son muy prácticos. Todo lo de previsión se va a un fideicomiso. Y no lo tocas hasta que das el servicio. Sí, bueno. Entonces, son cosas bien simples. Que nos cuesta trabajo entenderla. Pues que mira, la cultura de México es la ley me sirve mientras me dé dinero. Si no me sirve, no la aplico. Y eso lo aplica el gobierno, lo aplican todos, o sea, los autoridades. ¿Sí me explico? O sea, la ley funciona mientras me beneficie a mí. Velo nosotros. Vas en un alto, te pasa, oiga, pues écheme la mano. Pues en otros países no te pasa eso. No. Ahí te truena. Entonces es quitarnos esa cultura, que también es cultural, de apegarnos a una regulación y empezar a caminar. Y no es por afectar a los chiquitos, o sea, tan válidos son los chiquitos. Aquí no hay de tamaños, es para que todo nos vaya mejor. Simplemente, si esa es la lógica, es para que a todos nos vaya mejor. Esa sería la regla. ¿Cómo ves la industria en un mundo perfecto? Pues mira, como dijiste, eso no existe, pero comparativamente contra otros países, pues España, es que ¿sabes qué? Que de repente se hacen monopolios. En España se hicieron monopolios y entonces pues ya no fue tan perfecto. Porque en esta perfección hay dos temas. Estados Unidos es extremadamente caro un funeral.
velo en perspectiva. La industria pues, es millonaria y le va muy bien, pero la gente. Entonces tienes que cuidar, Una con la otra. porque aquí estamos en un extremo opuesto. Pues no sé si aquí tengas velatorios del DIF, velatorios Sí. del IMSS, Ujú. ve los precios que dan, están subsidiados. Pero en otros países no se mete el gobierno a regalar servicios. Entonces hay que quitar muchas distorsiones del mercado para que el mercado funcione solito. Y ya el gobierno autorregulado con nosotros, que es lo que decía de comisiones estatales, vayamos, por ejemplo, para ser funerario, que la comisión estatal te dé la licencia. Y la comisión estatal es la asociación estatal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. O parte, y con eso. Haces una tontería, te quito la licencia. Chavo. Que pudiéramos certificar. Pues en realidad tomas la carrera, en Estados Unidos se certifica Sí. el funerario es doctor. Entonces son muchas cosas que hay que cambiar, pero necesitamos acelerarlo porque eso no va a cambiar solo. ¿Qué opinas de la educación de tantas escuelas que se han abierto, tanto del tema de embalsamado y del tema general? Está bien, pues es un primer paso, pero deberíamos empujar que también lo tenemos en la agenda, la licenciatura de funerario. Que todos, en Estados Unidos si quieres una funeraria necesitas un licenciado que tenga licencia, como un doctor. Oh, ujú. Ya, con eso. ¿De 2 años? ¿Una carrera de 2 No, años? debe ser de 4. De 4. Porque ahí debe ser como un doctor. O sea, que Ujú. traigas, de hecho por ahí alguien tenía el temario, médico, tema de recursos humanos, financiero, Ventas, cobranza, o sea, que te dé RH, toda la el parte, panorama. sí, sobre todo en el trato a la gente. O sea, que tengas sensibilidad de ser psicólogo, o sea, pero para ser un director, ahí en Estados Unidos ya ves cuánto gana un director. Y eso en automático, no necesitas poner tu funeraria para que te vaya bien. Si te gusta la funeraria, te metes de director y te En ganas. operación. Estimadísimo, ¿a quién te gustaría agradecer dentro de tu formación, tanto educativa como ejecutiva? Pues mira, de entrada a mi papá. O sea, mi padre es el que me enseñó desde niño. Tengo muchas anécdotas que desde niño andaba con él, sería el primero. A mi hermano, pues le tengo un gran aprecio, respeto y cariño y es mi mentor y me ha hecho cambiar. Y a la vida, porque la vida te da de trancazos. Cuando salí de la escuela, llegas así, no, yo me voy a comer el mundo. Ya, Que güey, la vida te la vida cobran. siempre te va a encargar de ponerte en tu lugar, para bien y para mal. Siempre cuando está como, tú llegas, no, que ya cuando vas madurando, pues vas entendiendo que no todo es ni tan bueno ni tan malo, pero en general yo creo que he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente muy talentosa y algo que, y no de agradecerle a la gente que ha abusado sistemáticamente, que creen que soy tonto o pendejo, lo que decíamos, por ser buena gente, esa me ha ayudado más, porque muchos colaboradores que les diste confianza se fueron con X y me hablan, oye, es que me quebró, pues ¿para qué lo recibiste? Sí, güey. Es que él dijo. Entonces, te das cuenta que la gente solita, como que la vida la va poniendo en su lugar, quieras o no, para bien y para mal. Te va poniendo las cosas buenas, o sea, pero siempre y cuando, esa frase le dice mi hermano, siempre y cuando te muevas. Sí, güey. Que lo del podcast, ¿no? O sea, tú no eres experto en podcast, tú no, y lo hiciste. Y eso es algo que me enseñó mi hermano y mi papá también, ¿eh? Lo que te digo de las prensas, pues él no sabía Tienes que talacharle, güey. y No aventarte, esperes a que llegue. aventarte, Nunca va a llegar el aventarte, proyecto a tocarte la puerta y a decirte, oye, tengo este proyecto, échale ganas. No, güey. y aventarte, o sea, hacerlo. Tienes que salir a hacerlo. El primer paso es hacerlo. Y de ahí viene una cascada de aprendizaje. Y si truenas, no te preocupes en tronar, güey. Preocúpate en todo lo que aprendiste. Que eso en el siguiente proyecto lo empujas y te va viento en popa. Fíjate que ahorita que tocas ese tema es bien relevante porque en México en general tenemos el miedo al fracaso. Sí. No, yo no hago, yo pues, voy a quedar como pendejo, como, no sé, me da pena equivocarme. Y algo que aprendí es que entre más te equivoques, esa es la frase de mi hermano, más rápido lo resuelves. O sea, yo lo veo mucho como el ratón en el laberinto, la ratonera, ¿no? En la que has visto, choca, pues te vas, choca, hasta como los carros chocones. ¿Sí? Hasta Hasta que que- encuentras la salida. Sí, y así es, pero poca gente lo ve y poca gente Pero lo ese hace. aprendizaje güey, es algo que nadie te entrega ni nadie te da. Y el chingada, dice, terminas con el chupotote en la frente, güey, pero ese pinche chupote te costó. Y mira, eso que dice el chipote es que a nadie nos gusta eso. O sea, Sí, nadie quiere traer el chingadazo. voy a meter aquí este tema que creo que coincide con eso. En los negocios, independientemente del funerario, que es muy desgastante, lo que nos falta es la inteligencia emocional. Porque aquí, y algo también que discuto mucho con mi hermano, es la vida está para resolver problemas, ¿no? No queremos problemas. Y al primer problema, te apachuras. En la pandemia vimos unas cosas que ya, lo que nos pasa ahora, digo, pues ya es normal. O sea, y me es dicen, parte ¿cómo de- aguantas? Pues es parte de... Porque muchas veces creen que cuando vas avanzando, pues todo es fácil, al contrario. El problema de por qué es bien difícil crecer es que todo es problema. Lo que te decía, todo el mundo está contra ti.
bueno, estaba leyendo, me mandaron un informe los del jurídico nosotros, a partir del 1 de julio, impuesto ambiental en la Ciudad de México. Para los crematorios vas a pagar, no sé, creo que es federal, Sí, es un no sé, tema aquí también federal. les aplique, impuesto ambiental por Ujú. dióxido de carbono. Más lana. ¿Sí me explico? Sí. Tuvimos hornos clausurados ahora a principios de año porque la autoridad, oye, cambio de administración, dame dinero. ¿Tienen todos los papeles? Sí, pero no estoy nada. O sea, y esa es la regla del día a día. Por eso dicen, pues yo mejor no hago nada. ¿Para qué me complico? Así estoy bien. Yo creo que es mucho, no solo en esta industria, en todas las industrias. Por eso no podemos crecer. Todo está contra ti. Y la inteligencia emocional es clave. Te da un chipote, ya no. Como cuando te caes de la bicicleta, no, ya no me quiero subir porque me raspé. Pues le vuelves a dar. ¿Qué consejos le das a todos esos compañeros de la industria funeraria que hoy por hoy se ven en ti como en un espejo? Mira, de entrada, que les pasó a muchos, si creen que aquí van a ganar dinero, creo que están en el negocio equivocado. Al menos no en el primer decenio o quinquenio. O sea, es un negocio que hay que meterle mucho dinero, mucho esfuerzo. He visto muchos casos recientes de, es un negociazo. Invierten millones de pesos y no los van a ver nunca. O sea, ese es el primer consejo. No se vayan con la finta de que es un negocio pujante, como todo el mundo lo ve. Es muy complicado. Segundo, necesitas hacerlo con gusto. Conozco gente de la industria que está por el dinero. Entonces, ¿tú crees que va a llegar lejos con eso? Y no le gusta. Y a mí nunca me pasó, pero creo que antes de la pandemia nunca decías con orgullo. Te voy a poner un ejemplo. Y yo creo que les ha pasado. O a ti, Fer, más que nada. Vas a una fiesta. Estás en una mesa con 12 personas que no conoces. ¿Tú en qué trabajas? Esto lo platico mucho con mi hermano. Trabajo en BBVA. ¿Tú? No, pues yo trabajo en la BMW. Soy director. ¿Y tú? En una funeraria. Y traes la carroza o vienes de embalsamar. O sea, la gente te cree que porque traes a una funeraria, estás todo el día con la Te carroza. etiqueta. Ay, qué miedo. Aléjate. Y yo antes me sentía no incómodo. Me daba, ahora sí les contesto. Mira, está bien, pero de esta mesa todos van a llegar conmigo en algún momento. Y se quedan así. Entonces, es un tema de que lo hagan con orgullo y con gusto, porque es una profesión bien noble. Cuando ves a la gente tú lo has visto, que te agradece de corazón lo que le ayudaste, más allá de que ganaste, cobraste. Yo creo que eso es lo que más vale la pena. El impacto que dejas en la sociedad. Pues en la pandemia lo vimos. ¿A cuánta gente no ayudamos? Un montón de gente. ¿Y cuánta gente no ayudamos diario? Porque lo que pasa no es fácil. O sea, que uno lo ve, un servicio más. Es una persona. Y todo lo que conlleva. Las Y, emociones que conlleva. y alguien me decía, recientemente pasó que falleció la mamá la verdad es que la llevo muy bien con él y le mando un abrazo también de Andrés Bursaco de Anemex. Lo llevo muy bien, lo conozco desde hace muchos años. Y le escribí, él no estaba en México y me dijo una frase que me marcó. Me dijo, es que no es lo mismo estar de aquel lado. O sea, él opera servicios y dijo, no es lo mismo estar de aquel lado. Y creo que para mala suerte no pudo llegar al funeral de su mamá. Entonces te digo, no es, si tú estás aquí y estás acostumbrado, no es un negocio fácil. Tiene su grado de complejidad. ¿No? Estimadísimo nombre, creo que esta mesa nos da para mucho, pero pues el tiempo nos apremia. Espero ¿con qué te gustaría despedir? Pues mira, antes que nada agradecerte la invitación. Creo que estas iniciativas son las que te decía que van sumando para que todo cambie. Ya diste el primer paso Gracias. de muchos. Y pues mira, yo creo que si nos volvemos profesionales y profesionales en el sentido no solo de nuestra industria, decía, yo me comparto luego con mi hermano en Instagram, no mujeres, a veces también, pero no mujeres, De ese tipo de mujeres. pero frases que luego tienes unas frases buenas. Y me decía por ahí algo que me marcó. Si tú toleras el caos tantito, siempre vas a tolerar el caos. Y eso nos pasa en México con esta industria. Pues no le doy factura. No nos quejemos de cómo estamos la industria. O sea, si queremos dar el paso adelante todos como industria de regularizarnos, hagamos cada quien la parte que nos toca bien. Y la suma de todos, cuando menos vamos a tener otra industria diferente. Pero si yo lo que quiero es ver cómo le bajo más barato, engaño al cliente, etcétera, etcétera, por ahí no va a ser. O sea, necesitamos nosotros mismos empezar, por lo sensible que es nuestro negocio y a quien atendemos, a hacer las cosas perfectamente bien diario. Es bien difícil y da flojera, ¿eh? Da flojera hacer las cosas bien. Eso me llevaría. ¿Por qué volteas Las conmigo redes sociales. cuando dijeron que daba flojera?
Porque llegué tarde. No, ya sentí normal, güey. No, no es cierto. Yo lo que quisiera saber es dónde podemos encontrarlo. Si tiene algunas redes sociales que nos la pudiera compartir, por favor. Estoy en LinkedIn. Normalmente yo no uso redes sociales personales, pero en LinkedIn sí les comparto con mucho gusto para ponerlo en las notas del podcast mi LinkedIn y les dejo mi correo por cualquier cosa. Que los Perfecto. órdenes. Sí, ¿y Funesa? Funes. Funesa. Bien, Funesa. ¿Tienen redes sociales Funesa? Sí, las compartí por ahí en la información que pediste. Ahí tenemos las redes sociales y el sitio Facebook, www.funesa.com. Instagram. Todas las redes. Y www.funesa.com. Por Ok, favor, ahí y Funesa les abajo pueden va a estar encontrar. apareciendo. ¿Con qué te gustaría despedir, Angelito? No, pues quedo impactado después de escuchar pues toda esta historia. O sea, está muy chida y sobre todo Lo que se perdió el enano por andar de borracho con Trino. Sí, no, pues Agradecer a Fer y a ti, Ángel, que me sacaste lágrimas. O sea, siempre uno se vuelve insensible, pero creo que me diste exactamente en el corazón de algo que sabes que pudiste percibir que es muy valioso para mí, el ejemplo de mi padre, ¿no? Y la historia, güey, ahorita ya te dejamos con ese recuerdo de haber ido hasta atrás con Funesa, güey, y hoy por hoy creo que llevas otra perspectiva Sí. totalmente abierto y eso es lo más importante y es lo que tratamos de buscar. Pero bueno, gente, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita. Recuerden que nos pueden encontrar y escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Ok, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como @muerterospodcast. Nos vemos en el próximo episodio porque recuerden que la muerte no solo se vive, también se escucha. Córtale, Oscarín.